que no te preocupes. Y hasta ahora no he descubierto cómo hacerlo esa parte muda, porque antes era mudo, ahora sí te avisa que está grabando la sesión. Bueno, les comentaba esto, ¿no? Mi nombre es Cristian. Yo he tenido la posibilidad de acompañar OKRs a organizaciones como haciendo OKRs desde hace ya varios años. Creería que una de las primeras aproximaciones con OKR fueron justamente con los que les comentaba, ¿no? Ya en el BCP aquí en Perú hace unos 4 años y tanto. Eh, de cierta manera en ese camino he venido acompañando de muchos tipos de organizaciones, de diferentes tamaños, desde organizaciones pequeñitas. El viernes tenemos, por ejemplo, una sesión para poder llevar OKRs a una empresa, una startup que maneja youtubers. Imagínense. Ya es desde ese tipo de características de empresa hasta empresas enormes. Estuvimos trabajando con el Banco del Pacífico, con Telefónica en México, con Telefónica aquí en Perú, con el Banco Azteca en México, con el Banco del Pacífico en Ecuador. Y aquí en el Perú estuvimos trabajando con mi banco un poquito al inicio, el Banco Galicia en Argentina, y generalmente hemos tenido más aproximación a entornos bancarios, ¿no? Porque de cierta manera son los que lideran la transformación y es ahí donde se permiten fallar un poquito más que en otros tipos de rubros, ¿no? Al menos Claro. explorar, diría yo, más que fallar, no es explorar. Entonces, en ese sentido es que hemos venido aprendiendo y de cierta manera perfeccionando un poco el conocimiento que hemos tenido y lo que nos propusimos para poder empezar a trabajar un curso como este es, oye, ¿cómo nos hubiese gustado a nosotros aprender OKRs, ¿no? A mí, ya les había comentado al inicio, me costó muchísimo porque es un tema bastante interesante. Yo soy de profesión administrador, entonces de cierta manera tengo una base de negocio importante por mi formación. Entonces me ha servido muchísimo para condensar muchas cosas y para reaprender algunas otras, ¿no? Porque seguramente ya entenderán cuando estemos llevando el curso que en el camino van a haber cosas que se van a ir reaprendiendo, que son algo distintas, diría que no diametralmente distintas, pero son algo distintas a lo que hemos estado viendo normalmente en entornos de gestión por objetivos, ¿no? Entonces eso me permitió ir aprendiendo un poco sobre OKRs. Mi formación, como les decía, es en administración, pero principalmente he estado abordando durante muchos años temas de transformación organizacional. He sido Scrum Master, he desarrollado software, he sido Scrum Master, he sido Product Owner, he sido en su momento eh, Agile Coach. También trabajé como Enterprise Agile Coach, he podido acompañar procesos de transformación organizacional completos. Bueno, más que completos es totales, ¿no? Porque completos es difícil porque la transformación es algo continuo, ¿no? No hay una meta, no hay una llegada en la transformación, es un proceso de reinventarse continuamente. Y de cierta manera en esos últimos, digamos, 4 años y medio en promedio, he estado apoyando mucho en procesos de descubrimiento de OKR, generalmente a nivel corporativo. Mi entorno ha sido más ligado a entornos corporativos, ya ven ustedes, en varios países. Trabajamos mucho en Colombia también, que no había mencionado, esto en Banco Occidente, en Banco de Colombia, y es un sector bastante amigable para nosotros haciendo OKRs, ¿no? Probablemente en la región haya más o menos esa cantidad de tiempo de experiencia haciendo OKRs de manera seria o organizacional en empresas grandes, entre 3 a 4 años en promedio. Pero entenderán que todavía hay un enorme, pero enorme, pero enorme brecha para poder hacer OKRs. Ya les comentaba hace un momento que el viernes nos toca llevar o acompañar un proceso de OKRs eh, a nivel de una empresa que maneja youtubers aquí en Latinoamérica y quieren hacer OKRs y nos invitaron a poder acompañarnos en el proceso. Entonces es bastante diverso, diría que he tenido la oportunidad de trabajar en OKRs en minas, en mineras, he trabajado OKRs en empresas de telecomunicaciones, en empresas de retail, en empresas de energía, de luz incluso, en el gobierno, estuve trabajando algunas cosas ahí en la alcaldía de Cali, en Colombia, y de cierta manera como que ya hay patrones que ya tenemos como que sabidos y que de cierta manera los estamos trayendo a los cursos. Este curso con el que están ustedes iniciando es el primer curso de 3.
Ya son una escalera de cursos. El primero es el básico, que están ustedes mirando, el introductorio. Probablemente va a ser más denso del que esperan, ya más denso en el sentido de que hay muchas cosas que mirar en un entorno OKRs. Muchas veces solamente se conoce a los OKRs como objetivos y resultados clave, pero hay un mundo completo después de eso. Entonces, de cierta manera, la idea es que ustedes puedan al menos conocer el abanico de posibilidades que se presentan. Una vez habiendo pasado este primer curso, podrían entrar o acceder al siguiente, que es uno más de escalado y portafolios, ¿no? Es cómo llevas esto a un entorno más escalado, quizás a trabajar entre tribus o a trabajar entre trenes, si estás haciendo safe, y cómo conectas un poco con el portafolio de trabajo y cómo lo gestionas, ¿no? Es todo un tema bien interesante también, que sería un siguiente nivel a este curso que están llevando. Y el último nivel es el nivel de organización, ¿no? Que definitivamente necesitamos un poco de recorrido, de experiencia para poder llegar a ese entorno organizacional, del cómo aplicarlo, de cómo generar una estrategia de adopción organizacional y cómo vas trabajando las olas y qué tienes que tomar en consideración para ir diseñando el modelo de escalado, mejor dicho, de despliegue de los OKRs en todo el negocio, ¿no? Entonces esos son los tres niveles, aproximadamente una implicancia de unas 250 horas, es casi un diplomado. Ese es el primer punto, como les decía, de inicio. La idea es que ustedes salgan de estas sesiones que vamos a tener nosotros con un approach diferente de lo que son los OKRs, un entorno más completo. Seguramente van a llevarse muchas técnicas importantes que les pueden ayudar a poder diferenciar o definir el trabajo que están generando. Es súper importante que entiendan que no existe un método para definir OKR. Yo les comentaba que en algún momento nos invitaron a trabajar con nosotros a un equipo de trabajo de OKRs de Google, a un banco en el que estábamos trabajando. Y de cierta manera, si algo aprendimos de ellos es que no existe un método de OKRs, ¿no? Muchas veces la gente llama método, 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 pero no hay una forma, no hay una única forma. Si tenemos 1000 personas que hacen OKRs o 1000 empresas que hacen OKRs, vamos a tener 1000 formas diferentes de hacer OKRs. Y es que por eso ellos, Google, no sacó ni una guía, ni sacó ni una certificación, ni sacó ningún documento oficial que tangibilice la forma de hacer OKR. Simplemente los tiene como una estrategia que utilizan para poder conectar su operación con su estrategia, no valga la redundancia. Entonces, eso es súper importante. La idea es que ustedes se puedan llevar ciertas herramientas, ciertas técnicas, que se puedan llegar ciertos conceptos, sobre todo lógicos, que para nosotros es más importante que la técnica, que ustedes puedan saber el por qué hacemos lo que hacemos, porque de cierta manera eso les va a dar a ustedes contexto para poder cambiar, ajustar, mejorar en la medida que ustedes lo necesiten, ¿no? Un proceso de OKR no es tan sencillo como parece, lo van a ir entendiendo en el camino. Si me permiten recomendarle, si es que en algún momento ustedes se sienten atraídos por profundizar en temas de OKRs, exploren espacios de aprendizaje de contables, financieros y de indicadores, ¿no? Esos son como que los tres grandes focos que les sugerimos desde el inicio que puedan ir explorando, ¿no? Financieros, contables y en este caso indicadores. Nosotros les vamos a compartir algunos indicadores, pero probablemente el entorno sea muchísimo, pero muchísimo más amplio, ¿no? Nosotros creemos que no es necesario inventar la pólvora, así que creo que los indicadores están descubiertos. La idea es saberlos utilizar de manera estratégicamente inteligente, ¿no? Creería que ese es el, el- el gran, el gran aprendizaje que hemos tenido. Sí, entonces eso es lo que esperamos. La idea es que ustedes se diviertan, que sea un espacio tranquilo, en el que ustedes puedan ir aprendiendo en el camino. No es un proceso que se acaba de aquí a las 3 semanas. Por ejemplo, ahorita, en este preciso instante, nosotros tenemos un equipo que está colaborando con 14 empresas, un equipo como ustedes que salió del proceso de aprendizaje del Essential y que está facilitando un espacio de definición, construcción de OKRs para 14 empresas, ¿no? Nosotros tenemos un convenio con la Municipalidad de Lima, aquí en Perú, y a partir de un espacio para emprendedores, nosotros colaboramos con personas que quieran hacer voluntariado y que a la vez quieran explorar de una manera real cómo se genera OKRs en un entorno. Así que ustedes van a tener la posibilidad, una vez terminando el curso, también poder acceder a ese tipo de programas o ese tipo de espacios que les permita principalmente medir un poco lo que han aprendido en un entorno real, y que de cierta manera les ayude a generar ese músculo que nosotros llamamos normalmente para poder definir temas de OKR, ¿sí? Entonces,
Esa es la idea del curso, que se preparen, que sea el inicio de y que no sea solamente un espacio. Probablemente en la medida que exploren muchísimo el tema de OKR les va a ayudar para poder entender muchísimo más rápido, definir, diferenciar los objetivos, los resultados clave, las iniciativas, sumar técnica para poder descubrir si realmente es un objetivo, si ya es un propósito, si es una misión, si es una visión. Entonces, ese tipo de detalles va a ser muy interesante que ustedes los puedan ir aprendiendo en el camino. En las sesiones que tenemos preparadas para ustedes principalmente están basadas en un entorno práctico. Probablemente entre las primeras 2, máximo 3 sesiones iniciales tenemos algo de teoría. Pero lo que normalmente hacemos es que nosotros les compartimos el acceso a una plataforma, al Google Classroom, que les voy a compartir ahorita, que ya les va a ir llegando a ustedes para que lo puedan ir revisando, ¿sí? A ver, estamos... A ver, un segundo. Ya se los comparto. Listo. A ustedes les va a llevar una invitación como esta, ¿ya? Para un entorno como es el que ven ahorita en pantalla, ¿no? Este es un entorno en donde nosotros tenemos principalmente colgados la información, llamémoslo así, teórica de lo que vamos a mirar, ¿no? Hay mucha teoría detrás de lo que estamos mirando. Y de cierta manera aquí tenemos definidos en 15 sesiones todo lo que ustedes verían en el curso, ¿sí? Principalmente de manera teórica. Está estructurado por temas, ya en este caso las indicaciones, si ustedes le dan clic, van a aparecer las indicaciones que nosotros buscamos que ustedes revisen, un método que utilizamos para que ustedes puedan mejorar su aprendizaje en clase, hay un video para trabajar con Mural, que es la plataforma con la que nosotros interactuamos mucho, la pizarra electrónica. Si es que quieren resumir o aprender un poco qué son los OKRs, así como que en resumen, por aquí hay un video con el que pueden revisar. Si no me equivoco, no dura más de 50 minutos, 46 exactamente. Y después ustedes van a tener acceso a ciertos materiales, ¿no? Como por ejemplo la guía de OKRs. Nosotros tenemos una guía que escribí hace unos meses, ¿sí? En donde está descrito todo lo que vamos a ver en el curso, pero con muchísimo más detalle. Sí, entonces la idea es que ustedes puedan ir complementando los videos, con la guía, con las sesiones de práctica que vamos a tener, que son esas 6 sesiones que tenemos por delante, ¿sí? Sobre esto vamos ustedes a tener esta estructura de cada sesión, ¿no? Ustedes van a tener el título, van a tener un video, que va a ser un video súper corto, la idea es entre aproximadamente 8 a 15 minutos como máximo. La idea es que esa sesión resuma un poco los capítulos que tenemos dentro de la guía que les estamos comentando. Van a tener ustedes las diapositivas de toda la sesión con la que trabajamos. Van a tener lecturas adicionales que nosotros sugerimos que puedan ir revisando. Algunos están en inglés, así que si alguno domina el inglés, genial. Y si no dominan el inglés, pueden utilizar el traductor de Google con inteligencia artificial, que seguramente los va a ayudar muchísimo a poder entender las lecturas. Y en el caso de que quieren dejarnos preguntas o alguna información que necesiten profundizar, pueden ustedes acceder a la parte de este método que implica principalmente sintetizar cosas, hacer preguntas y irlas respondiendo en clase. Cada una de las sesiones, como les decía, tienen esa misma estructura. ¿Qué es lo que esperamos? Que ustedes más o menos avancen alrededor de unas 3 sesiones por cada clase. Es decir, cada 3 sesiones en promedio la concluimos en una clase, ¿sí? Entonces, ustedes pueden marcar su ritmo. Si es que gustan, quieren tener una maratón, háganlo el fin de semana, si lo quieren hacer y se libran un poco de esta parte teórica. Si no, vayan programándose porque probablemente esa es la parte un poquito más pesada, que es el tema de autoestudio y la autorregulación por parte de nosotros. Entonces aquí van a estar todas las sesiones que ustedes van a ver resumidas, todo el trabajo. Ustedes van a tener acceso a todas estas sesiones de manera ilimitada, ¿sí? Sí, no hay un tiempo de caducidad de las sesiones. Y aquí, en esta parte de aquí, van ustedes a encontrar los videos de las sesiones, ¿ya? Cada sesión como esta está siendo grabada y todas estas sesiones van a estar ubicadas aquí. Por ejemplo, este es de una sesión anterior y aquí van a ver ustedes el video de la grabación de la sesión que hemos tenido. Cada video se cuelga en un lapso máximo de 24 horas terminada la sesión. Generalmente lo subimos hoy antes de la medianoche. Ese es el reto que tenemos nosotros normalmente. ¿Ya? Entonces,
generalmente el mismo día se suben los talleres. En el caso, como nosotros tenemos un espacio pequeñito entre sesión y sesión, se sugerimos que ingresen el jueves y después ingresen, en este caso, el sábado, ¿no? Que tenemos la siguiente sesión por la tarde. Y una vez que hayan terminado todo esto y que haya terminado las sesiones, yo les sugiero que una vez que pase a esto, empiecen a ver estos videos. Aquí videos bien interesantes que conectan con lo que haríamos en el siguiente peldaño, ¿no? Que es un poco el de portafolios o el intermedio, en lo que ahora es intermedio, que tiene que ver con cómo lo llevo a la organización, cómo construir un radar de madurez con OKRs, cómo puedo mezclar el EBM, que es un recurso bastante interesante de gestión por evidencias de Scrum ORG, con los OKRs, o cómo empiezo a mirar un entorno, un ejemplo de una gestión de portafolios con OKRs. Entonces, yo les sugiero que solo los puedan revisar una vez que hayan terminado todas las sesiones, porque si no se pueden perder en algunos conceptos importantes. Para que puedan terminar de definir la idea, les sugiero que puedan acceder a esto de aquí. Nosotros no lo promovemos, pero si alguno de ustedes quiere certificarse o necesita un certificado internacional, probablemente el más cercano ahorita es el OKR Certified Professional de CertiProf. Ustedes pueden entrar aquí y pueden encontrar absolutamente todo el detalle de qué es el examen, el sílabus, el material de estudio, las diapositivas de entrenamiento, preguntas incluso tipo que vienen en el examen, y con esto acceder con un precio especial obviamente al examen. Sin embargo, nosotros estamos también trabajando con un instituto de agilidad empresarial y estamos cercanos a sacar una certificación internacional también de OKRs, puesto que no estamos de acuerdo con algunas cosas o con varias cosas que están definidas en en este examen de aquí. Sin embargo, ustedes pueden tener la posibilidad de acceder a ellos sin problema. No hemos tenido ningún alumno que haya postulado después de haber llevado el OKR Essential a esta certificación y no la haya logrado. Así que esperamos que ustedes no sean los primeros. ¿Sí? La idea es que al final de la sesión, si es que gustan, pueden revisarlos. Si es que alguien está interesado en dar el examen de certificación, nos comenta por interno y vamos acordando un poco cómo sería el proceso y cómo los acompañamos para que puedan rendir el examen. ¿Sí? No sé si hasta aquí hay preguntas. ¿No? Creo que no, todo bien. Ya, ok, listo. Entonces, vamos a la parte para finalizar esta primera parte. Vamos a hablar un poco sobre OKRs, ya antes de iniciar y ir a la parte práctica. Bueno, Víctor ya va a llegar, me imagino. Está con unos problemas en el aeropuerto en Guatemala. Algunas normas de convivencia que son importantes que ustedes puedan tener en consideración. A nosotros nos gusta mirarnos. Ya lamentablemente desde los agilistas acostumbrados a la comunicación cara a cara nos cuesta un poco el tema de la virtualidad, así que sería genial. No necesariamente es obligatorio, pero sería ideal que ustedes puedan tener las cámaras prendidas, nos ayuda un poco a podernos mirar y seguramente a tener un acercamiento muchísimo mayor. Nos encanta un montón que participen, así que si es que pueden prender sus micros, si es que quieren participar o estamos haciendo una pregunta abierta para todos, quizás levantar la mano para que podamos tener más orden al momento de participar. Si es que tienen alguna pregunta, pueden utilizar en cualquier momento levantar la mano y hacerla, o en su defecto, si no quieren interrumpir y no se quieren olvidar de la pregunta, lo pueden dejar en el chat también sin problemas. Solo busquen tener el micrófono prendido si están prestos a hacer alguna pregunta en particular. Si no, sugerimos que los tengan apagados. Buscamos que el espacio inicial sea importante, que iniciemos a la hora. Solo por hacer la primera sesión de hoy es que tenemos un poquito de retraso para presentarles un poco la información que les quería comentar al inicio, pero generalmente iniciamos 7 o'clock, así que el día sábado, en este caso el sábado que empezamos a las 4 de la tarde, hora Perú, México, vamos a empezar a esa hora. Y finalmente les hemos presentado información que el Classroom van a tener acceso a ustedes terminando la sesión. Les va a llegar un correo para que se puedan subir a la clase y con eso puedan ya empezar a revisar los videos que de cierta manera van a ir trabajando.
Les comentaba que normalmente en las primeras 3 sesiones hay un híbrido entre teoría y práctica, sobre todo en algunos puntos que creemos que son importantes reforzar y consolidar. Una vez que pase esto, el 100% de las siguientes sesiones van a ser de manera práctica. Vamos a trabajar en algunos casos que van a ser relevantes que ustedes se puedan juntar en la mejor de las situaciones para poder trabajarlo, ¿sí? Así que les invitaría a que seguramente tengan un espacio entre 1 hora, hora y media en la semana para poder ajustar algunas cosas que pueden quedar como tareas para poder ir trabajando a fin de poder abarcar mayores temas en las conversaciones que vamos a ir teniendo, ¿sí? Así que los invitamos a que puedan organizarse. Buscamos que este curso sea altamente demandante en esas 3 semanas porque hay mucha información y se van a dar cuenta que hay mucho contenido interesante que les va a ayudar a complementar un poco desde el entorno de negocio su conocimiento en agilidad. Creo que todos aquí los presentes de cierta manera están vinculados o trabajan con agilidad, así que va a ser muchísimo más sencillo conversar en ese entorno, ¿sí? Habiendo dicho las normas de convivencia, y con eso empezamos la sesión, sé que vamos un poquito de retraso, pero lo vamos a poder ir consumiendo a lo largo de las sesiones, ¿sí? Nuestro foco no es hablarles de historia, ya solamente que ustedes puedan reconocer que los OKR surgen de Peter Drucker, de la gestión por objetivos, que ellos llamaron o que él llamó MBOs aproximadamente a mediados de los 50, y que a partir de esto es que fue evolucionando con una persona clave, ¿no? Que fue la que creó los OKRs, que se llama Andy Grove. Andy Grove evolucionó el modelo de MBOs de Peter Drucker y creó algo que llamó OKRs, objetivos y resultados clave. Los OKRs son las siglas en inglés de objetivos y resultados clave. En ese camino se topó con otra figura importante, ¿no? Que fue John Doerr, y que seguramente muchos de ustedes reconocen a partir del libro de OKRs. ¿Sí? Es un libro que no necesariamente es un espacio completamente bueno para aprender, ¿sí? Porque se ha escrito ya hace varios años y de cierta manera hay algunas cosas que han venido evolucionando en el camino, ¿no? John Doerr muestra los OKRs en una visión aproximadamente de 1999, es decir, casi unos 12 años atrás. Esto implica que la evolución de los OKRs ha sido también importante y hay ciertos cambios que distancian un poco a los OKRs que teníamos en el libro versus la forma en la que se hacen OKRs el día de hoy o las técnicas que se utilizan o los conceptos particulares que tenemos de OKRs el día de hoy. ¿Sí? Así que hay una ligera evolución en estos últimos años y sobre todo entrando en entornos más ágiles ha sido bastante potenciado en cuanto a el marco de trabajo probablemente con OKR, ¿sí? Entonces, es bueno que lo tomen como referencia el libro de John Doerr, se llama Mide lo que importa, es un libro de cabecera que deberían tener ustedes si quieren profundizar un poco sobre OKRs. Trata mucho de la historia, trata mucho de algunos ejemplos, de algunos espacios donde Andy Grove y algunos de sus discípulos hicieron OKRs en empresas diversas y puede ser un buen material de inicio, ¿sí? La idea es que ustedes vayan revisando y sepan que hay una línea de algo que nosotros llamamos gestión por objetivos, ¿no? No es puramente gestión por objetivos los OKRs, pero tienen esa tendencia, ¿sí? Entonces, sobre esto, definiciones sencillas de OKRs. Un OKR, yo les decía al inicio, ¿no? No es un método, ¿no? Un OKR es un protocolo de colaboración. Hay que llamarlo así. John Doerr lo llama así, me parece la forma más acertada de poder hablar sobre OKRs. ¿Por qué? Protocolo en el sentido de que se presentan reglas, ¿sí? No se presenta una forma metodológica ni el paso a paso de cómo podemos hacer. Les decía, es más, no tenemos una guía definitiva de OKRs o no hay un método definitivo de OKRs. Google no ha sacado un manual para hacer OKRs, sino que viene en función a muchas prácticas, muchas sugerencias, muchos espacios que han venido creciendo en torno a los OKRs o que se han venido confluyendo en OKRs y que de cierta manera hoy en día representan
la forma en la que se sugiere que se hagan OKRs, ¿sí? Entonces, por eso le llamamos protocolos, son más que todo reglas en las que las personas se han puesto de acuerdo. No es un método porque no tiene un paso a paso, no es un marco de trabajo como lo puede ser, por ejemplo, el Scrum, puesto que tampoco no hay ni roles, no hay ceremonias definidos por OKRs. Por ahí algunos dicen, Cristian, pero los CFRs que por ahí salen y que deben ser importantes, los CFRs se crean porque las organizaciones no son ágiles, ¿no? Si tú tienes un equipo ágil, probablemente el CFR no tome sentido ni sea relevante porque ya tu entorno es ágil. Un entorno de alta conversación, un entorno de alto feedback, un entorno de altas revisiones y de cierta manera, llamémoslo así, conexiones con los modelos de compensaciones, ¿ya? Y esto va a ser un tema que vamos a tratar más adelante, cómo se vincula o cómo se desvincula OKRs y modelos de compensaciones. Pero generalmente va por ahí, ¿no? Por ese detalle que no necesariamente en un entorno no ágil se presenta. Entonces es por eso que por ahí hay algunas personas que sugieren trabajarlo con estos CFRs que le llaman y que vamos a ver más adelante seguramente. Pero en un entorno ágil esto ya viene por defecto, entonces no hace necesario. Entonces les decía esto, ¿no? Que este protocolo representa reglas, no es un método, no es un framework o un marco de trabajos, es un protocolo, ¿sí? Así como cuando recibimos o cuando vamos a visitar a la reina de Inglaterra, vamos a tener algunos pasos que se sugieren que tengamos por reglas de etiqueta, algo como eso es en los OKRs, ¿sí? Funcionan similares a algunas sugerencias que se tienen. Y colaborativo porque hay un tema bien importante, ¿no? Y es que nosotros hemos participado en un modelo de gestión por indicadores o gestión por objetivos también, incluso con estos KPIs tradicionales. Y de cierta manera lo que hemos tenido siempre es que de pronto el líder define estos indicadores y nos dice qué es lo que tenemos que hacer o nos dice cómo nos van a medir, ¿no? Sin embargo, aquí los OKRs dan un paso más, ¿no? Y te dicen, si tú tienes de cierta manera tu conocimiento operativo dentro de tu equipo, ¿por qué tú le vas a poner una meta que quizás no conozcas en función a su capacidad, en función a su expertise técnico, en función a sus diversos skills que puedan tener como equipo? Entonces, ¿por qué mejor no acercarnos hacia ellos y que ellos definan sus OKRs o definan los indicadores o que definan las metas que tienen? Entonces, involucra muchísimo a las personas, ¿no? Aquí es donde hace clic con los métodos ágiles, ¿no? Los OKRs no son un método ágil, no han sido definidos en un entorno de agilidad, no funcionan bajo o respetando todos los valores y principios ágiles, sino que hay cosas que se llevan bastante bien, dirían que encajan bastante bien con la agilidad, pero no es un método ágil tampoco los OKRs. ¿Sí? Entonces, eso es súper importante tener, involucra a las personas en la definición, por eso es colaborativo, protocolo porque hay reglas, y esa es la forma como nosotros nos referimos a los OKRs, ¿no? Un protocolo colaborativo de trabajo. Y que de cierta manera pasa algo que ustedes pueden revisar ahorita en la lámina que les estoy presentando, ¿no? Conecta la estrategia con la operación. Hay un tema bien interesante y que suele ser confuso para algunas personas todavía que no entienden completamente los OKRs y piensan que los OKRs son la estrategia. Y no, los OKRs no son la estrategia. Los OKRs canalizan la estrategia, canalizan como un puente entre lo que yo quiero y lo que hago, ¿sí? Canalizan ese puente entre lo que quiero y lo que hago. Ahí está esa conexión que le llamamos nosotros OKRs. Cuando ese puente no está definido, muchas veces lo que queremos y lo que hacemos no conversa. Ya ahí pasa mucho en entornos ágiles, sobre todo cuando hay mucha autoorganización, ¿no? Entonces, de cierta manera, el encajar todo esto en un carril que nos permita a nosotros conectar nuestra visión, nuestros valores, nuestras prioridades estratégicas con lo que estamos haciendo hoy, de cierta manera nos garantiza acercarnos muchísimo mejor a los objetivos que vamos a tener organizacionalmente hablando, ¿sí? Entonces, eso es importante, protocolo colaborativo, estrategia, conecta con la operación a través de un puente, ¿no? Los OKRs terminan siendo ese puente que conecta nuestra estrategia, lo que queremos hacer, con la operación y es lo que estamos haciendo. ¿Hasta aquí preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Listo, entonces seguimos avanzando un poco con esto.
Un tema muy importante y aquí también marca diferencia con el entorno tradicional de gestión por objetivos es el tema de los ciclos. Y aquí le llamamos el tema de los ciclos. Cuando nosotros definimos un objetivo, necesitamos saber en algún momento si hemos cumplido el objetivo. Y hay múltiples variables, ¿no? Una de esas variables podría ser tranquilamente el, perdón, podría ser tranquilamente el tema de el término del objetivo. U otra variable podría ser el presupuesto, u otra variable podría ser el tiempo. Nosotros solemos tener el tiempo como referente base para elegir un OKR. Y es que dependiendo del nivel jerárquico en el que esté, yo puedo tener diferentes áreas o diferentes pisos estratégicos o pisos jerárquicos que van a ir adoptando OKRs, ¿no? Entonces, si es que yo tengo, por ejemplo, OKRs en un equipo, probablemente el entorno sea completamente diferente a los OKRs de una dirección, como recursos humanos, por ejemplo, ¿no? Y sobre esto se plantean diferentes escalas de tiempo para poder trabajar. Normalmente en un entorno operativo, en un entorno de equipo, nosotros tenemos alrededor de unos 3 meses como base fundamental para definir OKR. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me voy a trazar un objetivo y resultados clave en un periodo de tiempo no mayor a 3 meses. ¿Sí? Entonces yo debería cumplir ese periodo de tiempo al llegar a los 3 meses. ¿Sí? Si es que nosotros vamos subiendo en el escalafón jerárquico, probablemente a nivel de áreas, de tribus, no sea necesario llevarlo a ese nivel de detalle, es decir, tener a 3 meses, sino probablemente un periodo muchísimo más largo, que podría ser incluso entre 6 a 12 meses. ¿Sí? Entonces yo podría tener una dirección, una gerencia, en la que no me planteo OKRs de manera trimestral, sino me planteo OKRs de manera mensual, perdón, anual, ¿no? Y es más, a nivel organizacional, a nivel estratégico, yo podría tener OKRs a 2 años o a 3 incluso, ¿sí? Es muy común que manejemos estratégico u organizacional a un año, las direcciones también a un año, pero ya cuando empecemos a bajar a la parte operativa ya sean 3 meses. Entonces se supone que 3 o 4 ejercicios en 4 ejercicios operativos, en 4 ejercicios de equipos, deberíamos llegar al siguiente, a cumplir los OKRs del siguiente nivel, ¿no? Entonces es como que la parte de un todo, ¿no? Eso lo vamos a ir trabajando mucho en la parte práctica para que ustedes terminen de entender la idea. Sin embargo, es muy común, como les decía, que la mayoría de organizaciones adopte los 3 meses como un ciclo relevante en el negocio, ¿sí? Para definir sus OKRs. Entonces, lo que solemos hacer primero, antes de definir cualquier tipo de OKR, es saber en qué cantidad de ciclo o el tiempo del ciclo que vamos a disponer para trabajar. Si estoy trabajando a nivel de equipo, puede ser 3 meses. Si estoy trabajando a nivel de área, pueden ser 3 meses. Si estoy trabajando a nivel de direcciones, pueden ser incluso 12 meses. En áreas podría trabajar incluso 12 meses. Y esto implica, ¿por qué? Porque el espacio de descubrimiento de un OKR toma tiempo. Y si yo estoy haciéndolo de manera muy consecutiva, lo que voy a hacer es consumir mucho tiempo y no es operativamente eficiente. Entonces es mejor tener un año y que tras cada trimestre nosotros vayamos ajustando esa vista que yo tengo de manera anual y lo vaya ajustando dependiendo de cómo vaya avanzando a tener algo trimestral y esto vaya cambiando cada 3 meses y tenga muchos niveles en el que esté haciendo a la vez OKRs. Se vuelve medio tedioso y diría yo que hasta inmanejable muchas veces. Entonces, lo que sugerimos siempre es a nivel operativo, a nivel de equipo, 3 meses. Sobre eso para arriba podrías utilizar entre 3, 6, 9 hasta 12 meses, dependiendo de la necesidad. Hay mucho seguramente de conocer a la organización para saber cómo encajas, ¿no? ¿Por qué defines en 3? ¿Por qué defines en 12? ¿Por qué defines en, no sé, arriba organizacionalmente en 36 meses? La idea es que se defina eso primero y una vez que se define la cantidad de tiempo con el que vamos a trabajar OKRs, empezamos a abordar ya los OKRs como tal. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro? Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Cari? Cuéntame. Bien, sorry, recién me conecto por mi lab, por eso que ya prendí mi cámara. Yo tengo una consulta ahí, 3 meses como mínimo, ¿de acuerdo? Sí, Como mínimo. Entonces, dentro de estos 3 meses, sí podemos tener key results válidos como para poder definir si hemos llegado, como hemos cumplido o no nuestros objetivos. sí, sí. Lo que buscamos es más bien que estos resultados clave no sean tan exigentes,
ya que no sean tan amplios. A nosotros, por ejemplo, nos pasó en el Banco del Pacífico que ellos tenían de cierta manera problemas todavía en entregar valor en etapas cortas, en periodos cortos. Entonces, por ejemplo, con ellos elegimos que nuestro entorno operativo iban a ser a 6 meses. Es decir, que íbamos a tener 2 ejercicios al año de manera operativa, es decir, a nivel de squad, a nivel de equipos, y plantear OKRs a 6 meses en dos sesiones, en este caso en 2 ciclos, ¿no?, de trabajo. Sin embargo, fue algo muy ad hoc por las características que tenían ellos en ese momento. Era una organización que recién estaba empezando temas de agilidad y que de cierta manera necesitaba organizar un poquito mejor su proceso de trabajo, pero normalmente se suelen acostumbrar muchísimo, muy rápido, ¿no? Diría que el ejercicio que hicimos de 6 meses fue solo uno, ¿no? Hicimos un ejercicio de 6 meses, lo terminamos y más o menos se dominaba ya el proceso, se entendía un poco el foco, y el siguiente ejercicio fue de 3, ¿no? Sabiendo que habíamos tenido allá de todas maneras un entorno de 12 meses, ¿no? A nivel de dirección, ¿no? Imagínate, la dirección de TI en ese caso, tenía OKRs a 12 meses, a un año, y el equipo de microservicios, por ejemplo, tenía un entorno en un primer inicio, en un ciclo de 6 meses, y en el segundo ciclo ya fueron de 3, en el tercer ciclo obviamente ya sería el de 4, el de 3 meses más, ¿no? Y con eso ya completaron el año. Pero es como que muy ad hoc, muy por características especiales. Podrías utilizar un poco más de tiempo, pero lo normal es que trates de llevar a 3 meses y que más bien exijas al equipo a que vaya acostumbrándose a eso, ¿no? Pero lo que deberíamos tener siempre es hacia 3 meses, saber más o menos cómo estamos impactando en el negocio y sobre eso elegir resultados clave que se puedan construir en 3 meses. El gran reto es que podamos tangibilizar nuestro trabajo en moviendo esa aguja, ese indicador, ¿no? Los indicadores que utilicemos como Claro, resultados clave. Porque definitivamente, claro, justo a eso me refería. sí, Sí, justo a eso me refería porque, o sea, yo digo, yo pongo mi key result, lo puedo medir en 3 meses, pero no sé si necesariamente llega a impactar al negocio. O sea, en ese tiempo yo puedo medir ese impacto en el negocio, no lo sé, porque mucho depende también de cuánto haya decantado mi objetivo, es decir, cuánto lo haya abierto, ¿no? Entonces, esa era un poco mi duda, pero clarísimo. Gracias. sí, sí, lo ideal es que eso pase, que tratemos de empujar a la organización para que lo haga. ¿Sí? Para nosotros fue nuestro último recurso trabajar en un entorno de 6 meses y lo sabíamos todos dentro del equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque algo que nosotros buscamos y que seguramente ustedes no me dejarán mentir, que cuando estamos en un equipo ágil, el principal stopper de agilidad del equipo es su misma organización. ¿Sí? La organización que tiene entornos no ágiles y que maneja un propio ritmo, hace que de cierta manera cuando empecemos a trabajar OKRs, esto de aquí empiece, perdón, cuando empecemos a trabajar agilidad, la organización en función a las dependencias, a los riesgos y a los modelos de gestión que tiene tradicional, les impide obtener resultados en periodos cortos, ¿no? De cierta manera lo que buscamos más bien con OKRs es decirle, señores, ya no van a tener 12 meses para presentar resultados, sino ahora 3. ¿Qué es lo que pasa? Le generamos un sentido de urgencia a la organización en generar resultados. Ya la persona que trabaja en el área de finanzas sabe que tiene que entregar resultados de negocio cada 3 meses. Esto acelerará las decisiones, esto llevará a que las personas se puedan acercar muchísimo más, a que puedan conectar, a que puedan tomar decisiones de manera muchísimo más rápida. Y esto implicará, obviamente, que haya una celeridad en la atención a ciertos entornos del negocio que puedan verse afectados por los OKRs y también por las prioridades que se tienen. Entonces, creo que los OKR son como que una excusa para poder mover ese elefante organizacional, puesto que le generas un sentido de urgencia y saben ellos que tienen que entregar cada 3 meses resultados. Entonces, hace que en una cuestión de magia la gente empiece a incrementar la velocidad un poco de entrega, la velocidad de trabajo, y que de cierta manera empecemos a enganchar con muchísimo mayor facilidad el tema de la agilidad de los equipos ágiles, ¿no? Por eso les decía que se llevan también con la agilidad de los OKRs, ¿no? Ayudan a empujar un poco el elefante y eso hace de que se tenga un sentido de urgencia que quizá antes no se tenía y que ahora le permite a la organización sacar cosas en una velocidad distinta a la que tenía antes de utilizar OKRs. No sé si hay otra pregunta. Gracias, Cristian. Sí, es un reto, ¿no? Yo creería, como les decía, que el trabajar con OKRs es un reto y es un arte. Un reto en el sentido de que este tipo de cosas que acaba de comentar, de comentarnos, impactan muchísimo los resultados, ¿no?
que creemos que es difícil, sobre todo a organizaciones que todavía están en procesos de adaptabilidad, en el que todavía tienen una estructura en cascada, terminen generando valor, ¿no? Están acostumbrados a primero hacer un discovery para empezar recién el desarrollo, ¿no? Y no hay un entorno, por más que parezca ágil o le llamen ágil, no es un entorno ágil. Entonces, estás acostumbrado a investigar por 3 meses o por 4 meses sin generar valor, para luego empezar recién con la información que tengas a construir cosas. Entonces, estos espacios de cierta manera quedan al descubierto cuando empezamos a trabajar OKR, ¿no? Y es que necesitas entregar trabajo, necesitas entrenar valor cada 3 meses. Esto implicará que empieces a agilizar tu proceso de discovery, lo hagas híbrido, lo hagas fast track, o de cierta forma en la que termines disminuyendo la carga inicial para empezar a generar valor, aunque sea muy poco, pero generar valor de manera más temprana, ¿no? Entonces, creería que ahí está como que el reto, ¿no? Y ahí está como que lo interesante de los OKRs, que hechos de buena manera en una estructura que de alguna otra manera soporte ciertas condiciones necesarias para hacer OKRs, funciona bastante bien, ¿sí? Funciona bastante bien. No he visto hasta ahora una sola organización que haya empezado a hacer OKRs que haya regresado a un modelo anterior. No existe hasta ahora, al menos yo no la conozco, que hayan empezado a hacer OKRs y que en el pronto hayan dicho, no, esto no nos sirve. Todas las organizaciones que yo conozco que hacen OKRs o que empezaron a hacer OKRs no han vuelto jamás al entorno anterior. Y es que encuentran ciertos beneficios, como les decía, ¿no? Necesitamos generar valor en el negocio. El área de finanzas necesita generar valor con esos OKRs que se han puesto. Muévete, ¿no? Que creo que es lo único que queda en un entorno como este. No es que te muevas, porque si no, si estás pensando las cosas, seguramente va a costarte muchísimo más llegar a los OKRs, ¿no? Y esto es un ciclo de aprendizaje, ¿no? Es muy probable que cuando empiecen ustedes a trabajar OKRs, en los primeros ciclos, al menos entre el 2 y el 3, incluso todavía no cumplan sus OKRs. Sí, cuesta un poco hacer que esto funcione correctamente, ¿no? No es de manera mágica que ustedes van a tener en el primer ciclo los mejores OKRs, van a tener el mejor formato o forma de alcanzarlos. Va a ser algo que les va a costar, va a ser algo que les va a tomar unos ciclos, el construir buenos OKRs, en hacer buenos seguimientos, el cumplir los OKRs desde el inicio. Entonces, de cierta manera, hay que estar predispuesto a fallar rápido, a buscar tomar decisiones importantes y de manera rápida en el negocio para poder cumplir los OKRs, pero es un proceso de aprendizaje, ¿no? Si la organización está preparada para entender que en periodos de transformación en general, ¿no? Va a descuidar la operación o va a descuidar el negocio porque va a tener que dedicar tiempo de algún lado para hacer, para trabajar de manera distinta, seguramente se permitirá fallar, ¿no? Y si se permite fallar, probablemente sea un entorno mm, ideal o un mejor entorno para adoptar OKRs. Pero hay como que ciertas cosas que son importantes que se puedan asumir, que se puedan aceptar y sobre esto empezar a trabajar este modelo tan interesante de gestión. ¿Preguntas hasta aquí? Yo solamente un comentario, Cristian. Claro. Si bien es cierto, los OKRs apenas se empiezan a definir dentro de una organización, son muy importantes, no se dejan, pero muchas veces las organizaciones las convierten solamente las hacen en una parte de la organización y se quedan dentro de esa parte y se convierten en un silo y como que no la retransmiten. Y ahí creo que tiene que ver mucho el tema del cambio cultural, ¿no? También de parte de la organización. Si la cultura sigue siendo la misma, simplemente no avanzas con estos OKRs, ¿no? Completamente de acuerdo. Es más, por eso les decía que se lleva también con la agilidad, ¿no? Yo creería que esto de la transparencia, esto del foco, esto del trabajo en equipo, trabajo colaborativo, liderazgo, como que creo que hay hay un entorno necesario para hacer OKRs que es bastante similar a un entorno necesario para hacer agilidad. No, a veces las personas escuchan agilidad y les suena algo en el oído y hacen una mueca porque lo ven de manera a veces no tan desordenada, un poco desordenada o a veces un poco caótica incluso, y les cuesta, ¿no? Ven a los OKRs con mejores ojos porque lo hace Google, pero de cierta manera hay un entorno necesario, seguro también de desorden, seguro también de caos muchas veces, dependiendo de cómo abordes el proceso, que puede acercarse a eso, ¿no? Pero muchas veces el hecho de tener cierto respaldo por estar garantizado, entre comillas, por organizaciones importantes o finalmente por tu competencia,
hace más accesible para los líderes, ¿no? Diría que en los últimos 3 espacios en donde yo he colaborado con empresas viendo procesos de transformación, han utilizado los OKRs como su caballito de batalla, ¿no? Diría como que la forma en la que abordan la agilidad, ordenando la casa a partir de los OKRs, ¿no? Y así rápidamente estamos colaborando con una empresa en Centroamérica en donde estamos redefiniendo sus cadenas de valor, y cada cadena de valor, que en este caso podría ser tranquilamente una tribu, pero ellos no tenían que enterarse que era una tribu, ni tendrían que saber que por ahí vamos. Bueno, su equipo estratégico sí, ¿no? Pero bueno, no toda la organización. Entonces lo que empezamos a hacer es definir su portafolio, su gran portafolio que tenían cientos de proyectos, definirlos por cadenas de valor, identificar primero las cadenas de valor que tenían cada uno, que tenía la organización, en este caso tenían 4, y empezamos a alinear los proyectos a cada una de estas cadenas de valor. Asignamos un owner y asignamos un owner completo a todas las cadenas de valor, a las 4 que teníamos. Estas cadenas de valor con proyectos en particular, hicimos todo un modelo de ejecución, priorización para poder elegir los proyectos, y empezamos a sumar personas, ¿no? No le dijimos en ningún momento que queríamos ser ágiles, que queríamos hacer un squad, ni nada. Simplemente le dijimos, hay que hacer los proyectos que tenemos en cartera, ¿cierto? Sí. Entonces, juntémonos todos y empecemos a mirar cómo los organizamos. Entonces empezamos a juntar personas, traíamos a alguien de marketing, a alguien de logística, a alguien de finanzas, a alguien de planeamiento, a alguien de tecnología, y formamos un equipo, ¿no? Y después formamos otro y formamos otro. Simplemente con la consigna de que, bueno, ellos tienen que resolver esos proyectos que están dentro de esta cartera, ¿no? Todo este espacio era obviamente virtual, entonces no tenían que moverse estructuralmente de ningún lado, simplemente tenerlos, reunirse, ¿no? Y hacer el proyecto que tenían como cualquier otra organización. El tema es que estos equipos empezaron a necesitar planificación, ¿no? Y la planificación, en este caso los OKRs te dicen, oye, mira hacia un entorno de 3 meses, ¿no? Si tu OKR son de 3 meses, planifica los 3 meses, ¿no? Entonces tienes que definir tu trabajo, tu backlog de trabajo, tienes que definir tus dependencias, tus riesgos, y sobre eso vas abordándolo, ¿no? Y a alguien seguramente le suena bastante ágil eso. Entonces, ese mismo proceso lo hicimos con los equipos y estamos en eso ahorita, ¿no? El siguiente paso es que ellos dejen de llamarle cadena de valor, o si quieren pueden seguir llamándole cadena de valor y sea una tribu, y que esos equipos que se están formando sean squad, y que esas cadenas de valor que son, no sé, sus productos, terminen haciendo finalmente las áreas funcionales, entre comillas, que tenían anteriormente, ¿no? Y terminen siendo más bien áreas distintas, con una estructura distinta, y bajo la excusa de hacer OKRs, ¿no? Porque nuestro primer momento era, oye, hacemos OKRs por cada una de las cadenas de valor, y sobre esos OKRs priorizamos el portafolio, los subportafolios en este caso, ¿no? Y sin querer, queriendo, hicimos ya un proceso de transformación. Así de sencillo muchas veces, o sea, sencillo no, pero me refería así de fácil de entender, es un proceso de transformación con OKRs, ¿no? De cierta manera que tengas una especie de proxy, un hub que te permita saber hacia dónde apuntas, que te permite entender las prioridades del negocio. A partir de estas prioridades de negocio harás todo un proceso de priorización seguramente en torno a esas prioridades, y te quedarás con un paquete de iniciativas que vas a tener que ejecutarlas en el trimestre, ¿no? Se supone que ese paquete de iniciativas debería cumplir o alcanzar aproximadamente entre el 80-95% aproximadamente de los OKRs que tú tienes, ¿no? Para garantizar cierto equilibrio. Y sobre esto, ponte a trabajarlas, lo haces con cascada, lo haces con agilidad, tú ve cómo lo haces al final del trimestre o al final del ciclo, tomarás resultados, revisarás cómo te fue, y sobre esto ajustarás cosas y tomarás el siguiente ciclo de trabajo. Y sobre eso se va haciendo un ciclo. Suena sencillo, no es tan sencillo de ejecutar, pero de cierta manera soporta un proceso de transformación tranquilamente, ¿no? La excusa fue hacer OKRs, ¿no? Pero el proceso de involucramiento de los OKRs es tal que muchas veces termina dando pie a un proceso de transformación sin querer queriendo, ¿no? Como el Chavo. Pero ahora lo que estamos buscando más bien es que todo este proceso se haga de una manera pensada, estratégica, que se tenga todo un modelo interno de priorización, de cómo gestionas toda la demanda que llega de iniciativas hacia estas eh, cadenas de valor o hacia esos subportafolios, y sobre eso generar todo un proceso de trabajo, ¿no? Por eso les decía que es bien interesante. Aquí en Perú también estuvimos trabajando con una financiera bastante grande,
y el CEO estaba absolutamente convencido que quizás la transformación no funcione, pero los OKRs iban a funcionar. Su primer paso fue ordenar su portafolio también con OKRs, y una vez que hicieron eso, todo el tema de transformación eh, quedó subyugado, no sé cómo es la palabra, quedó relegado a los OKRs. Los OKR fueron la forma de ordenar nuestro trabajo, de encontrar las prioridades de valor y sobre eso empezar a construir todo lo que quisiéramos construir. Entonces, se puede, es posible, ¿no? Entonces, por eso es que les decía que muchas organizaciones hoy en día que quieren empezar a hacer transformación están utilizando cada vez más fuerte los OKRs como una excusa de transformación, ¿no? Porque saben de que de cierta manera te tiene que llevar a eso, ¿no? De cierta manera, el momento en el que ya empieces a involucrar a tus OKRs con el portafolio, ya estás como Neymar, ya estás tirado en el piso, de cierta manera, porque ya no te queda otra, ¿no? Ya no te queda otra de que seguir el proceso, y seguramente eso decantará en un proceso de transformación organizacional, decantará en procesos de evolución ágil, seguramente. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Listo, seguimos entonces con lo que estamos avanzando. Más o menos vamos a tener unos 20 minutos más, que es un poco de revisar esta parte teórica, como les decía, que más o menos es un poquito de la mitad de la sesión, y después vamos a pasar a un pequeño receso de 10 minutos para que estiren las piernas, que vayan a tomar algo de agua o comer algo pequeñito en el camino, y después retomamos un poco con la parte práctica, ¿sí? Entonces, vamos a aterrizar un poco en el tema de OKRs, ¿no? Yo les decía, los OKRs son objetivos y resultados clave. Están compuestos por dos partes. Entonces, los objetivos son principalmente o representan la meta cualitativa, ¿no? Y aquí es bien interesante, representa una meta, representa un lugar a donde yo quiero llegar, y es un lugar en el que puedo ir validando si llegué o no llegué, ¿ya? Entre otras características, como les decía, hay algo bien interesante que es la cualitatividad. ¿Esto implica qué? Esto implica que no haya ningún número en la medida de lo posible dentro de los objetivos. Aquí hay el primer shock cultural intelectual con lo que hemos venido aprendiendo, ¿no? En un momento hablábamos de los objetivos SMART, ¿no? Y seguramente muchos han escuchado este tema de los objetivos SMART. Lo SMART son características que debería tener un objetivo para ser considerado un modelo de gestión, ¿sí? Ahora, aquí hay algo bien interesante, y es que el objetivo SMART no considera los resultados clave, como lo consideran los OKRs, ¿no? Entonces, por eso es que hace una mezcla en un solo concepto de objetivo y resultado. Por eso el tema de lo cuantitativo, ¿no? El tema de vincular al objetivo como un indicador. Entonces, es muy probable que muchos de nosotros hayamos estado haciendo indicadores y no realmente objetivos, ¿no? Entonces, de cierta manera los OKRs más bien tratan de separar esto, ¿no? Los objetivos de manera cualitativa, representando el lugar a donde queremos ir, y los resultados clave, la manera cuantitativa, que representa la forma en la que yo voy a ir midiendo o voy a ir sabiendo si estoy acercándome o no al cumplimiento del objetivo, ¿sí? Entonces esas son las dos grandes partes. Los objetivos son cualitativos en este caso. Para definir un objetivo necesitamos saber la escala de tiempo en el que querramos trabajar. Es el primer paso definitivo, ya lo habíamos conversado. Y sobre esa escala de tiempo definimos un poco el rumbo que queremos tomar como equipo, como área, como departamento, como dirección, incluso como organización, ¿sí? Esto puede ser muy variable, como lo habíamos conversado, dependiendo de la escala jerárquica en donde se hagan los OKRs, ¿no? La idea es que podamos tener este protocolo que le llamamos algunas reglas, ¿ya? Y las reglas ustedes lo ven en algo que nosotros llamamos características. Entonces, se sugieren tener un máximo de 3 por periodo, ¿ya? ¿Y a qué nos referimos con el tema de los 3 por periodo? Ustedes saben, y entiendo que muchos de ustedes vienen en entorno ágil, que de cierta manera los de Kanban la corriente metodológica de Kanban te habla o te propone algo bien interesante, ¿no? Ellos te dicen, necesitas dejar de empezar para empezar a terminar, ¿no? Necesitas dejar de empezar para empezar a terminar. Entonces, ¿qué implica esto? Esto implica que nosotros como seres humanos solemos iniciar muchas cosas, pero solemos terminar muy pocas. Y es que esa capacidad limitada que tenemos nosotros de atender esas actividades o iniciativas que estamos iniciando, van disminuyendo en la medida que sean más iniciativas en paralelo, ¿no? Si son 10,
actividades probablemente sea muchísimo mayor el tiempo que le dedique a que tenga 100 en paralelo haciéndose, ¿no? Voy a tener que dedicarle para esas 100 un poquito menor de tiempo porque tengo que distribuirlas entre las 100, que es diferente que la distribuir entre las 10. Evidentemente, al poder distribuirle menos tiempo a cada iniciativa, me voy a demorar muchísimo más en terminarla, cada una de ellas, porque le estoy dedicando a los 100 en particular. Entonces, un poco la idea detrás del dejar de empezar para empezar a terminar es entender de que en la medida que nosotros limitemos nuestro trabajo en progreso, podríamos evidentemente tener una finalización de tarea muchísimo más rápida. ¿Sí? Entonces, la idea es que nosotros podamos limitar nuestro trabajo en progreso para poder tener un mayor flujo de trabajo, ¿no? Una mayor velocidad de flujo. De cierta manera los OKR se basan en ese principio, ¿no? Te dicen, si es que tú tienes muchos objetivos, probablemente lo que tengas es mucho trabajo alineado a cada uno de ellos. Si tú tienes 10 objetivos, va a ser muchísimo más distinto o muy distinto a tener 3 o a tener 2. Entonces implica que si tú estás en un periodo de tiempo muy pequeño, es mejor que le des foco en algo muy relevante y que trabajes un máximo de 3 objetivos como máximo, y una vez que termines esos objetivos, coges otros y los harás los siguientes, ¿no? Pero la idea es que al menos al primer trimestre tú ya has garantizado, al menos en el mejor de los casos, haber concluido 3, que probablemente en un entorno tradicional, en un entorno de gestión tradicional, sigas todavía avanzándolos, ¿no? Hayas avanzado muchísimo menos probablemente, pero algún poco de los otros objetivos que también tenías en cartera. Entonces, un poco la velocidad de cumplimiento de los objetivos puede traer muchos beneficios, ¿no? Sobre todo si estamos priorizando temas de negocio, temas de rentabilidad, o temas de utilidad, o temas de, no sé, eficiencia operativa, entre otras cosas, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros podemos generar valor o que podamos traer resultados del negocio de manera temprana, seguramente vamos a tener mejores beneficios. De cierta manera, eso es un poco lo que busca hacer los OKRs, ¿no? El que te digan no más de 3 no implica que no hagas 4, no hagas 5, no hagas 6, sino que principalmente dejes de hacer lo menos posible, entre 2 a 3, para que lo puedas terminar lo más rápido posible, ¿no? Y al terminarlo más rápido estás libre para poder dedicar esa misma capacidad a otras 3 iniciativas, o otros 3, mejor dicho, a otros 3 objetivos, ¿no? Pero puedes tener muchas iniciativas en particular. Entonces, esa es una sugerencia de los OKRs, ¿no? No utilices más de 3. Funcionan bastante bien entre 2 a 3, ya entre 2 a 3 por cada área, por cada equipo que trabaje OKRs. No más de 10 palabras, ¿no? Y aquí tiene el tema del tamaño, ¿no? Nosotros buscamos que los OKR estén dentro de la cabeza de las personas, que de cierta manera conectemos mucho con lo que hacemos, pero también que lo recordemos, ¿no? Entonces, si utilizo objetivos demasiado largos, lo más probable es que no los cumpla, ¿no? Lo más probable es que no los recuerde, ya que no los tenga en las tomas de mis decisiones, ¿no? Entonces, buscamos que sean lo más corto posible. A nosotros nos funciona bastante bien entre 5 a 8 palabras como máximo. Pueden utilizar más, pueden utilizar 15, 20, 30 palabras, pero es muchísimo más difícil de recordar. Entonces, la idea es hacerlo lo más conciso, lo más preciso, lo más simple posible, ¿sí? Aquí viene un tema bien interesante y es la trascendencia, ¿ya? Una diferencia con la gestión tradicional de objetivos es que nosotros buscamos darle un norte a lo que estamos haciendo, ¿no? El objetivo lo que hace es darte ese norte, es que estos indicadores que tú puedas tener como resultados clave principalmente no terminen siendo armas de doble filo, que no terminen siendo armas en general, ¿no? Pero muchas veces gestionamos el indicador de tal forma en la que no importa lo que hagamos ni contra quién lo hagamos con el fin de cumplir el resultado clave o cumplir el indicador, y muchas veces eso termina siendo nocivo para el negocio, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros podamos empezar a mirar de una manera distinta los objetivos, los resultados clave, que los empecemos a guiar a partir de objetivos que apunten hacia algo que queremos hacer, probablemente tengan mayor posibilidad de no ser utilizados de manera tan distinta a la que nos gustaría trabajarlas en un entorno en donde la persona es más importante, ¿no? Entonces, aquí hay un punto bien interesante, y es que los objetivos buscan conectar con las personas que trabajan, ¿no? Con que trabajan en este caso.
Entonces, lo cualitativo implica esto, que podamos conectar con lo que hacemos. Perdón, lo trascendente implica que podamos conectar con lo que hacemos. Que las personas que se levanten por la mañana sepan que por qué se están levantando, ¿no? Que de cierta manera su trabajo y el propósito de su trabajo vinculen. Y esa vinculación es a través del objetivo. Si nosotros tenemos objetivos inspiradores, trascendentes, de cierta manera las personas van a ir buscando no solamente cumplirlos, sino excederlos, porque de cierta manera les da sentido, los vincula con esto que los mueve. Entonces, buscamos mucho que la forma en la que tengan esos objetivos sean trascendentes, inspiradores, que puedan llevarlos a ir a dar pasos más allá de lo que normalmente puedan hacer, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Lo cualitativo ya les había comentado, generalmente buscamos de que no hayan números independientes en el sentido de que no buscamos que uno sea condición para que se haga el otro. Hay dependencias de múltiples razones, pero en la medida que uno no implique, que hacer uno no implica hacer el otro, seguramente serán menos complejos y más fáciles de cumplir. Bueno, lo claro, lo concreto es súper importante también. Ahí tienen algunos ejemplos que podrían ayudarles como para de digerir un objetivo, ¿no? Tener clientes con experiencia memorable, ¿no? ¿Qué es memorable? Puede ser muy nuboso, sí. Probablemente el conector a tierra son los resultados clave, ¿no? Para mí, memorable es que la gente que use este servicio tenga un nivel de recomendación, un NPS de, no sé, imaginemos, 9.5, ¿no? Es casi un 10. ¿Ya? O que el nivel de satisfacción por el servicio sea del 92%. Para mí, eso es experiencia memorable, ¿ya? Entonces, ese es el conector a tierra que tú estás buscando cuando defines un objetivo, ¿no? Quiero tener clientes con experiencia wow, con experiencia memorable. Entonces, mi conector a tierra son mis resultados clave. Es la forma en la que yo voy a saber si estoy cumpliendo el objetivo. Entonces, creería que cuando les decía que los OKRs es un reto y es un arte, tiene que ver aquí con esto también, ¿no? Que busquemos que los OKRs no solamente sean trascendentes, sino que también sean verificables, ¿no? Que sean validables, que sea algo que yo pueda mirar y pueda saber hacia dónde apunto, pero que no sea tan ambiguo, que no sea tan soñador, que pueda hacer de que no se cumpla, ¿no? Por eso el tema de la referencia con el tiempo para poder plantearte el objetivo, ¿no? Si tú quieres ser la empresa número uno para trabajar en Chile, eso es inspirador, pero probablemente si es que tú si te estás planteando este objetivo en 3 meses y estás en el puesto 50, definitivamente no lo vas a cumplir, como más que lo quieras poner como objetivo, no lo vas a hacer, no lo vas a cumplir. Entonces, la idea no es eso, ¿no? La idea es que sea inspirador, que sea trascendente, pero que también sea posible. Si yo pongo un objetivo imposible, lo único que estoy haciendo es frustrar al equipo, porque el equipo sabe que no lo va a cumplir. Entonces, el nivel de exigencia no es el mayor, porque saben de que igual van a fallar. Entonces, siempre se busca encontrar ese equilibrio entre lo suficientemente emotivo, trascendente, inspirador, y lo funcionalmente eficiente o correcto, ¿no? Entonces, ese probablemente va a ser la búsqueda que ustedes van a tener por los próximos meses, ¿no? El que ustedes puedan encontrar la forma correcta de poder definir un OKR, un objetivo en este caso, ¿no? Que es un poco el que más toma tiempo para poder definirse, sobre todo por las palabras que se pueden utilizar. Si ustedes no le dedican tiempo a esto, probablemente tengan objetivos muy terrenales, muy de vamos a traer ingresos a la empresa y no termina siendo tan inspirador ni termina siendo tan llamativo de trabajar, ¿no? Entonces vamos mirando cosas que van más allá del solo tener dinero, del solo ahorrar, del solo hacer más ricos a los socios de la empresa con la que trabajamos, ¿no? O para la que trabajamos. Entonces, este tipo de conexiones son importantes a nivel de objetivo. ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta por ahí? ¿Alguien que tenga Yo alguna duda? tengo un comentario, Cristian. Cuéntame. El caso de independiente, ¿no? Me quedé con eso. Objetivos independientes, en realidad serían independientes dentro del periodo, ¿no? Porque Sí. el momento que tú defines objetivos, bien son objetivos del negocio y bueno, y después defines objetivos de área y que de alguna manera sí son dependientes de otro objetivo, ¿no? O sea, no sé, porque serían independientes dentro del periodo como tal, ¿no?
Sí, claro. Sí, ¿sí? o sea, Para dejarlo es claro. muy común Ok. que conectemos Ujú. un objetivo, el objetivo A con el objetivo A del siguiente periodo y con el objetivo A del tercer periodo, ¿no? Es muy probable que sean como que, oh, si vamos a subir una escalera, 3 escalones en el primer objetivo, 6 escalones en el segundo y, no sé, 10 escalones en el siguiente, ¿no? Pero sabemos que estamos conectados porque vamos a hacer el mismo trabajo y de cierta manera uno depende del otro, pero dentro del mismo periodo no deberías buscar subir 3 escalones y después subir 6, porque ahí es donde De hay problemas, acuerdo. ¿no? No cumples Ujú. uno y ya no cumples el otro. Sí, 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 en ese, perfecto. bien, bueno por la aclaración. No sé si hay alguna otra pregunta. Ese es el momento, porque ahorita pasan a la práctica y vamos a ver cómo entendieron todo esto que les acabo de comentar. ¿No? Ok, seguimos avanzando entonces. Aquí hay un tema bien interesante, ¿no? Que va a ser trascendental para que ustedes puedan construir buenos OKRs. Y ahí es el tema de el output versus el outcome, ¿no? El valor versus el entregable, o el medio versus el fin, ¿ya? Y es muy común, y ustedes seguramente se recordarán, si alguno está ligado a temas de objetivos o temas estratégicos, que es muy común que nosotros pongamos como objetivo la actividad, ¿no? Nosotros queremos implementar el roadmap de transformación en la organización y muchas veces nos ponemos eso como objetivo. Eh, Lamentablemente no lo es, ¿no? Lamentablemente en un entorno de OKRs eso simple termina siendo una iniciativa, ¿no? Un roadmap es una iniciativa. El fin no es que implementes el roadmap, el resultado, lo que tú estás buscando es el resultado de ese roadmap. Ese, no sé, quieres llegar a ser a partir de ese roadmap de transformación, quieres ser la empresa número uno para trabajar en Perú o en Colombia o en México. Entonces, tu verdadero objetivo no es el roadmap, tu verdadero objetivo es ser la microfinanciera más solvente del país, ¿no? Entonces, muchas veces nos quedamos en el camino para poder construir objetivos. A este tipo de formas en donde estamos más ligados o más cercanos a entregables, le llamamos outputs, ¿sí? Le llamamos salidas, ya que son principalmente el medio para conseguir un fin, ¿no? Es la forma en la que yo voy a conseguir algo más adelante. Ese algo le llamamos outcome, ¿no? Ese fin, el fin superior o el motivo por el cual estamos haciendo las cosas, a eso le llamamos un outcome, ¿no? Entonces, si bien es cierto, yo puedo tener objetivos de ambos niveles, o sea, yo puedo tener válidamente un output como objetivo y no está mal, porque de pronto para mí estratégicamente lo quiero poner en la mesa de conversaciones del equipo o quiero que se tome o se priorice esa iniciativa y seguramente estratégicamente lo puedo hacer. Sin embargo, es el nivel más bajo de objetivo que yo puedo tener. Lo que estoy buscando casi siempre en un OKR es más que todo ligarlo al outcome, ligarlo al verdadero valor que me va a generar ese medio y que de cierta manera voy a ganar mayor calidad para poderlo medir. ¿Por qué? ¿Por qué pasa si yo mido el roadmap de implementación? Probablemente lo único que se me ocurra es ponerle hitos, ¿no? Como yo sé que estoy avanzando o que estoy cercano de cumplir el objetivo de ese roadmap de transformación, porque avancé 3 páginas o avancé 10 páginas, ya con las 10 páginas es el 3% del avance. Entonces es bien difícil hacerle seguimiento a un proyecto, a una iniciativa. Es muy probable que lo único que pueda medir es con KPIs, pero nada más. Bien el valor o el outcome es mejor medir, porque de pronto para hacer la empresa de microfinanzas yo tengo que medir quizás, no sé, utilidad neta, necesito mirar ingresos o necesito mirar eficiencia operativa, etcétera, ¿no? Entonces, sobre esos indicadores yo puedo trazar una meta y puedo gradualmente saber cómo voy, si me estoy acercando o no a ese objetivo. Entonces, de cierta manera es más sencillo medir un outcome que medir un output. ¿Sí? Entonces, por ahí un poco va a ser el reto que ustedes se van a tener que trazar cuando están trabajando con objetivos y cuando están trabajando con resultados clave. Ambos pueden representar finalmente o buscan representar finalmente el valor que se está haciendo y no el trabajo que se está haciendo. ¿Sí? Entonces, eso es súper importante y súper relevante. Ya seguramente lo vamos a ir mirando con ejemplos. ¿Sí? Listo, vamos a los resultados clave para poder terminar esta primera parte. ¿Ya? Yo les decía, resultados clave. ¿Qué es un resultado clave? El resultado clave es una hipótesis, ¿no? Y aquí viene el principal stop, ¿no? La gente dice, pero ¿cómo una hipótesis? ¿No? El resultado clave no es un indicador, sí, es un indicador, pero ese indicador es una hipótesis. ¿Por qué? Imagínense que nosotros queremos tener clientes con experiencia memorable. Ese es el ejemplo que les había puesto al inicio, ¿sí? Imagínense que queremos hacer esto.
Sin embargo, ¿sí? Sin embargo, y lamentablemente van a haber factores que están dentro de nuestro ámbito de acción, como van a haber factores que no están dentro de mi ámbito de acción. Si yo quiero tener clientes por experiencia memorable, quizás puedo mirar el NPS o puedo mirar quizá el clima laboral o mejor dicho, más que clima, es satisfacción del cliente, ¿ya? Y puedo medir quizás la experiencia del journey del cliente, no sé, puedo medir varias cosas, ¿no? Sin embargo, pueden haber factores que impliquen que yo no pueda tener un cliente con experiencia memorable. Quizás yo estoy alquilando un centro comercial y el centro comercial se inunda por no sé, por un accidente meteorológico. Y los clientes, a pesar de todo el esfuerzo que yo puedo hacer, quizá no tengan la posibilidad de tener esta experiencia memorable que nosotros quisiéramos. Y es que hay un factor externo que puede hacer de que el objetivo no se cumpla, ¿no? Entonces, si es que yo estoy entendiendo de que hay factores que están dentro de mi ámbito de control y factores que no están dentro de mi ámbito de control, lamentablemente por lo que están fuera de mi ámbito de control no puedo hacer mucho, ¿no? Son cosas que pueden pasar y que se pueden materializar en riesgos, o riesgos que se pueden materializar en hechos, perdón, o que haya circunstancias que puedan pasar como temas políticos, como temas económicos, coyunturales, como el COVID, por ejemplo, en que no tenemos ámbito o campo de acción completo, absoluto, ¿no? Entonces, este tipo de cosas pueden pasar y pueden hacer que los objetivos no se cumplan. Entonces, cuando nosotros definimos resultados clave, lo que estamos nosotros es apostando, ¿sí? Apostando por indicadores que representan los factores más importantes que están dentro de nuestro ámbito de control. Si yo sé que una de las cosas que tengo que medir cuando voy a buscar experiencia memorable es la recomendación de mis clientes, probablemente el mejor indicador para medir esa recomendación de mis clientes va a ser el NPS. O si de pronto lo que estoy midiendo es satisfacción, seguramente el índice de satisfacción del cliente va a ser uno de los mejores indicadores para medir satisfacción, obviamente. Entonces, ese tipo de factores van a tener que ser descubiertos, van a tener que ser priorizados y sobre esa priorización vamos a tener que construir nuestros resultados clave. Esa es la técnica más general, digámosle así, al menos la que utiliza Google para poder definir sus OKRs. Entonces, ayuda muchísimo a primero entender y soltar, ¿no? Porque muchas veces tenemos organizaciones que están muy ligadas al látigo y que de pronto si no cumples un indicador o te echan o te llevan o te llega un memo o alguien te mira mal al menos como mínimo y no estamos conscientes de que los indicadores obviamente se mueven en torno a objetivos que se trazan y estos indicadores es una apuesta hipotética por controlar cosas que están dentro de nuestro alcance y que creemos más importantes. Que otra cosa que no está dentro de nuestro control puede aparecer en algún momento y puede hacer de que estos resultados clave no se cumplan. Sí, puede pasar. Puede pasar de que los resultados clave se cumplan y que el objetivo no se cumpla por estos factores externos. Pueden pasar que no cumplan mis resultados clave, pero cumple el objetivo por estos mismos factores externos. Entonces, a eso le llamamos nosotros el entendimiento de que estos resultados clave son una hipótesis, ¿no? Es algo que nosotros vamos a aspirar a cumplir, que está dentro de nuestro ámbito de control, que nosotros manejamos, que nosotros tenemos algún tipo de posibilidad de control. Sin embargo, es muy probable, es muy posible que puedan pasar ciertas circunstancias dentro de un entorno VUCA en el que estamos, en el que puedan hacer que el objetivo no se termine cumpliendo en torno a pesar de haber cumplido los resultados clave. Entonces, ese es el punto más crítico, diríamos, en el momento de entender el tema de OKRs. Si tú entiendes esto, probablemente sea muchísimo más fácil para ti abordar todo el proceso, porque sabes que los resultados clave terminan siendo una apuesta del equipo por visibilizar factores de impacto. Y en la medida que esos factores sean visibles y que tengamos unas metas que estén ligadas al objetivo que estamos trazando, seguramente vamos a tener mejores posibilidades de alcanzar el objetivo. Nuestro foco no es cumplir el resultado clave. El resultado clave es un medio también para el objetivo que estamos cumpliendo. Sí, es un medio de verificación, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes puedan entender. Un resultado clave está compuesto por un indicador y una meta. Como ustedes pueden ver en el ejemplo, el objetivo, clientes con experiencia memorable. ¿Sí? Y el resultado clave es incrementar, por eso ese más, incrementar en un 20% el NPS. El NPS es, yo te pregunto, por si alguien no lo conoce, yo te pregunto, en una escala del 1 al 10, ¿cuánto recomiendas este curso de OKR Essential? Lo recomiendo un 9 o un 10, no sé, espero que no sea un 1.
un 10. Entonces, hacemos una fórmula y sobre esta recomendación sacamos un promedio. Eso es el NPC. Entonces, le comentaba esto, ¿no? De que de cierta manera nosotros podemos ir identificando qué otros factores puedan estar ligados a clientes con experiencia memorable y sobre eso generalmente vamos colocando los indicadores y vamos colocando una meta futura que vamos a ir buscando, ¿no? Si yo tengo OKRs hacia un trimestre, yo debería cumplir cada uno de estos resultados clave al menos al finalizar el trimestre. Esa es la meta, ¿no? Y que al cumplir, evidentemente, estos resultados clave, todos los que me había puesto yo, debería en el papel cumplir el objetivo sin problemas, ¿no? Esa es la lógica que está detrás de los OKRs. ¿Qué características tienen los resultados clave? Aquí también el tema del número, ¿no? Al hablar de objetivos habíamos dicho que un 3 como máximo. Al hablar de resultados clave por cada uno de los objetivos, cada uno de esos 3, deberíamos tener entre 2 a 5 resultados clave, ¿sí? Aquí obviamente si está involucrado un indicador, está involucrado un número, ¿no? Entonces van a ser cuantitativos, basados en outcome también. Habíamos hablado un poco sobre los outcomes, sobre el verdadero valor que estamos buscando con el NPS. Y aquí lo pongo con un ejemplo, ¿no? Es completamente distinto medir el número de descargas de una app que el dinero por transacciones, ¿no? O las utilidades por transacciones de la aplicación. Para mí, el output es el número de descargas, que no me sirve nada más que para poder saber cuánto se descargaron, una métrica vanidosa, como le solemos llamar. A diferencia de un outcome que lo que realmente estás buscando no es que la gente descargue tu app, lo que estás buscando es que esa app te genere ingresos o que te genere utilidad. ¿Cuánta es la utilidad que quieres tener por esa app? Ese es el resultado clave, ¿no? Ahí está el entendimiento del outcome versus el output. Un resultado clave más ligado al output que ligado al outcome o al valor que estás buscando obtener en este caso, por la aplicación. Entonces, eso es súper importante ir encontrando, ¿no? Si los indicadores que vamos utilizando también para acompañar los OKRs realmente es lo que estamos buscando o pueden ser un intermedio, ¿no? Un intermedio que no necesariamente conecta con lo que realmente quiero, sino conecta con lo que ahora puedo medir o lo que ahora estoy priorizando, ¿no? Entonces, es súper importante que empecemos, por eso les decía al inicio, ¿no? Es importante que podamos empezar a conocer indicadores, que podamos empezar a conocer algo de finanzas, de contabilidad, porque nos ayuda a tener como que una referencia de cómo me estoy situando en el modelo, en el momento en el que yo tengo que ofrecer mentoring probablemente, ¿no? Porque en la facilitación no necesito intervenir, estoy simplemente alineando conversaciones, ¿no? O garantizando el objetivo de las conversaciones, pero no estoy recomendando cosas, ¿no? Ya como mentor o ya como consultor, seguramente sí te tocará recomendar cosas y ahí es donde necesitas saber un poco más de detalle lo que estás proponiendo, ¿no? Entonces, ese tipo de características hay, agresivos, en el sentido de que si es un 20, un 21, un 25, un 30, un 32, ¿cuánto es en el caso del NPS? Si está, mientras más difícil sea, más agresivo le llamamos, mientras más difícil sea, probablemente haya menos posibilidades de cumplirse, y si se necesita llegar a esos indicadores difíciles de cumplir para cumplir el objetivo, se hace un OKR difícil, ¿no? Ya tenemos una palabra para definir ese tipo de OKRs, ya lo vamos a ver en la siguiente sesión. Sin embargo, buscamos de que no sean imposibles de cumplirnos. Si nosotros vamos a colocar un objetivo y resultados clave que son imposibles de cumplir, entonces lo único que estamos haciendo, como les había comentado anteriormente, es que las personas se frustren, que los equipos o que los miembros de los equipos se frustren. Entonces, más bien lo que buscamos hacer es ese equilibrio también de lo suficientemente retador versus lo posible, ¿no? Porque si es imposible, va a ser fatal. Específicos, verificables. El hecho de ser cuantitativos los lleva a eso, ¿no? De ser específicos, verificables. Y de cierta manera vamos a invitar a alinear trabajo, ¿no? El foco es tener objetivos, luego de esto alinear resultados clave hacia los objetivos que vayamos teniendo y alinear trabajo para poder empezar a mover esos resultados clave, ¿no? Esos resultados clave se tienen que mover para que alcance el objetivo. Entonces, las iniciativas que nosotros llamamos son las actividades, proyectos, experimentos, entre otras cosas, que van a ayudar a que las agujitas que yo tenga de estos indicadores se vayan moviendo. En la medida que se vayan moviendo hacia la meta o se acerquen a esa meta que yo estoy proponiendo, seguramente voy a estar más cerca de cumplir el objetivo que me estoy trazando, ¿sí? Preguntas. ¿Cómo lo ven? Hasta aquí. ¿Parece mucha información?
Yo creo que no. Yo por ejemplo, de lo que no sé si nos dejaste tarea a todos, pero de lo que nos mandaste de los libros y eso, un poco confirmo lo que como que concluí, ¿no? Em, pero la otra es como desaprender, ¿no? La metodología, tú decías, de administración por objetivos y donde un objetivo tiene que ser específico, medible, ese tipo del SMART, ¿no? Art. Ujú. Que cuando yo veo este objetivo y digo, "Ay, o sea, tiene que ser cualitativo cuando todo desde que estudié me dijeron que tenía que ser medible, alcanzar, ese tipo de cosas, ¿no? Que creo que es lo más difícil de desaprender en mi caso, Ujú. porque es tanto tiempo que lo he manejado de esa manera que me causa un poco de shock verlo de esta manera, ¿no? Sí, Pero después me definitivamente. tranquiliza porque veo abajo los resultados clave y digo, bueno, eh, creo que es un poco más de paso a pasito, ¿no? Sí, es como les decía, el cable a tierra. Los resultados claves es el cable a tierra de los objetivos, ¿no? Probablemente si yo tenga arriba un indicador, y lo vamos a ir viendo con los ejemplos seguramente, cuando yo tenga arriba un indicador, lo que se me complica es alinear indicadores abajo. Lo más probable es que lo que tenga abajo sean outputs, ¿no? Estas descargas, este tipo de indicadores que son vanidosos, como le solemos llamar nosotros, y que no estés midiendo realmente el valor, porque el valor está arriba. ¿No? Entonces no estás describiendo realmente lo que quieres buscar y ahí es donde viene un poco la fricción con lo que veníamos conversando anteriormente, ¿no? Pero aún así, como les decía, hay que entender que los OKRs de cierta manera son como el yin y el yang, ¿no? Vienen en paquete, vienen juntos, ¿no? No podemos separar los objetivos y los resultados clave, vienen todos juntos, ¿no? Y si los OKRs son juntos, los OKRs son SMART, ¿no? En completo, en conjunto, los OKRs son SMART, De definitivamente. acuerdo. Entonces ahí es donde empiezan ya a entender de que los objetivos me marcan la dirección, que los resultados clave me marcan más bien la operación. Entonces ahí conecta, ¿no? Ahí De conecta. Y acuerdo. ese es en la medida que podamos ir desaprendiendo eso, como tú bien lo dices, Héctor, para ir aprendiendo un modelo distinto, pero que tiene algunos beneficios interesantes, sobre todo detrás de, ¿no? Porque yo como les decía al inicio, no es solamente el objetivo, el resultado clave, sino más bien es cómo conectas eso. ¿No? Cómo de pronto o de cierta manera empiezas a trabajar tu planificación, empiezas a definir tu modelo de seguimiento, cómo cierras tu ciclo. Todo el framework que representa, en este caso sí, un framework, el de OKRs, sí complementa un poco lo que tú dices y ya te da algo que los KPIs no te daban, ¿no? O que el modelo de gestión por KPIs no te daba, que era justamente el empezar a mirar dependencias y riesgos, que para los OKRs es fundamental, ¿no? En la medida que tú puedas Claro. gestionar bien tus dependencias y puedas gestionar bien tus riesgos, evidentemente vas a tener mejores resultados. Pero si no los controlas, si no los gestionas, va a ser bien difícil que lo puedas cumplir. Los KPIs los olvidan. Entonces ahí es donde están como que las ganancias que podemos ir teniendo cuando trabajamos con OKRs. Y es más a corto plazo, ¿no? Porque los objetivos los defines como anuales, ¿no? Y a veces incluso hay algunas empresas donde he estado que se te olvida y hasta fin de año los revisas, ¿no? Entonces Exacto, acá pues, sí, no es. tanto, ¿no? Aquí De nosotros, acuerdo. aquí nosotros más bien lo que buscamos es que el ciclo se cierre cada 3 meses y que tengamos sí o sí que revisar resultados y tomemos decisiones de negocio, ¿no? Porque justamente Claro, la idea de esto es que yo pueda evaluar las iniciativas que yo estoy financiando en el trimestre y finalmente yo pueda saber si les sigo apostando o simplemente les cierro el caño y empiezo a dedicarle ese valor a otra iniciativa que tenga mayor alineamiento con lo que estoy buscando en el siguiente trimestre, ¿no? Entonces hay una reevaluación constante y en ese sentido es que yo les decía, ¿no? Ya la organización empezamos a mover el elefante, ¿no? Porque no es algo que damos por hecho que la iniciativa X se va a hacer todo el año, pero lamentablemente los resultados no nos acompañan el primer semestre y seguimos invirtiéndole, pero como ya hemos generado inversión suficiente como para darnos miedos a parar porque ya sería una pérdida, entonces todo eso gestiona todo un ciclo nocivo para la organización, ¿no? Un ciclo de ineficiencia. Aquí más bien lo que estamos buscando es que esto se evalúe trimestralmente y va a ser mejor perder un presupuesto de 3 meses que perder un presupuesto de un año en una de iniciativa acuerdo, que no sirve. de Entonces, acuerdo. eso de cierta manera es que te lleva a empujar a hacer OKRs en las organizaciones, el utilizar los ciclos, el utilizar esta forma, porque los acerca por ahora al menos como la forma más ágil que tenemos de aterrizar la estrategia en la operación
mañana no sabremos qué vendrá, pero por ahora esto conecta bastante bien con los entornos ágiles, con los entornos de transformación, con los entornos de reorganización empresarial, ¿no? Entonces, hay varios beneficios que se pueden mirar así tranquilamente cuando trabajamos OKR, cuando se entienden, cuando de pronto tenemos la posibilidad de trabajarlo, ¿no? Gracias, perfecto. Listo. No sé si hay preguntas. Cristian, puntualmente, diferencias entre KPI y resultados claves. Ya, eso es bien sencillo, ya, se los voy a explicar con una historia, ya, con una historia. Imagínense que yo, y utilizo siempre esta historia porque me gusta, es súper gráfica, ya. Imagínense que aquí a 15 días necesito este sábado ir a comprar al supermercado para comida para los próximos 15 días, ¿eh? Tengo que ir al súper, comprar comida para los 15 días, y como buen comprador me llevé mi lista, ¿no? Mi lista de compras. ¿Ya? Y obviamente como buen agilista tengo mi lista priorizada, ¿no? Y yo sé que si no traigo el 80% de esa lista, no me alcanza la comida para los 15 días. Entonces, mi objetivo sería el comprar la comida, ¿no? Mi resultado clave, en este caso, para este ejemplo, sería el 80% de la lista. ¿Ya? Hasta ahí vamos bien. Imagínense que llego al supermercado y me quedo parado en la puerta porque me di cuenta que habían cosas en mi lista, en mis objetivos, en mis OKRs, en mi gestión en general, que no tomé en cuenta para poder acercarme a esa tienda o a ese supermercado. ¿Qué factores ustedes creen o identifican que podrían afectar ese cumplimiento de ese objetivo que yo tengo en ese momento? ¿Qué se les ocurre? Presupuesto. Presupuesto, por ejemplo, ¿no? El presupuesto, que no tenga el dinero suficiente o que no lo tenga disponible, ¿no? Que no haya pagado mi tarjeta y que me hayan cortado la tarjeta de crédito, ¿no? No tengo presupuesto. ¿Qué otra cosa más puede pasar? Bueno, acá en México podría ser que en lugar de que hayas ido a una tienda departamental, te fuiste a una tiendita de esas como verdulerías y resulta que no hay. Sí, podría ser el tema del stock, ¿no? O podría ser Claro, la disponibilidad de productos, ¿no? Además que el stock es la disponibilidad de productos. Sí, podría ser eso. Podría ser el stock también, que de pronto haya un producto que no esté en el mostrador o que no los tengan en stock. Y pueden pasar ese tipo de cosas, ¿no? Que de pronto tenga muy poco tiempo para comprar o que de pronto no haya traído el carro y tenga que llevarlo en algún lugar, alquilar algún taxi o algo para que me no pueda llevar las llevaste compras. bolsa, O las bolsas, no traje las que ya bolsas. las prohibieron. Pues, pueden pasar un montón de cosas, ¿no? Cada uno de estos factores que de pronto impactan en el objetivo, en mis objetivos, en mis resultados clave, son KPIs, ¿ya? Y mi OKR está hacia adelante. Mi objetivo es comprar abastecerme de comida para los próximos 15 días. Mi resultado clave son, en este caso, el cumplir el 80% de la lista. Y mis KPI son el stock, mi KPI es el tiempo disponible, mi KPI es mi capacidad de compra, o de pronto puede ser la disponibilidad de productos, etcétera. Son cosas como que indicadores generalmente de gestión que no los tomé en consideración para poder cumplir mi objetivo. Ahí está la diferencia. Uno te mira hacia adelante, es algo que tú quieres hacer en el futuro, los OKRs te miran hacia el futuro, hacia algo que quieres cumplir, en este caso, al finalizar las compras. Y lo otro es más una información histórica, ¿no? Que tú vas revisando, que tú vas teniendo como que en concepto, que tiene que ver más con la operación en general, con lo que vas a hacer, que con el objetivo per se. Entonces, necesitas tenerlo de cierta manera muchas veces en el tablero, en la cabeza, para poder trabajar, ¿no? Es como que quieras llegar aquí en Lima a, no sé, a Ica, que es un departamento de aquí de Perú, y estés mirando constantemente el Waze, o estás mirando constantemente no sé, el carburador, estás mirando el refrigerante, la gasolina, entre otras cosas, ¿no? Entonces, en la medida que tú puedas tener esa información ahí en el tablero, en el ejercicio, seguramente tendrás mayores posibilidades de llegar, porque si no los tuvieras, simplemente llegas como yo, te das cuenta que no hay nada de lo que estás buscando y no cumples el objetivo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre un OKR y un KPI, ¿no? El OKR siempre mira hacia adelante, el KPI siempre es información histórica, más ligada a la operación, más ligada a algo que vienes trabajando constantemente. Ahora, mucho lo que buscamos es que estos OKRs, en este caso, ¿no? Los resultados clave son indicadores, los KPIs son indicadores,
El KPI por naturaleza no tiene una métrica, ¿no? El KPI simplemente es el indicador. Lo que nosotros normalmente conocemos como KPI es el modelo de gestión por KPIs, en donde yo ya he hecho una medición o ya tengo un número y con ese número voy referenciando en torno a límites, ¿no? Sin embargo, el KPI per se es solamente el indicador, el indicador un indicador clave de operaciones, ¿no? Entonces, ahí está como la diferencia, ¿ya? Ambos son indicadores y por eso a veces confunden, pero uno está mirando muy, muy hacia adelante con una meta que yo quiero condicionar, que yo quiero gestionar hacia adelante y lo otro es algo que yo voy a estar mirando también, pero es más histórico, ¿no? Más hacia atrás, más hacia resultados que yo ya voy llevando para poder cumplir mis OKRs. No sé si con eso quedó más claro. Por eso me gusta ese ejemplo. Yo creo que es bastante gráfico. Es bastante Sí, de gráfico. acuerdo. Sí. Excelente, excelente. Sí, entonces la idea es que cuando trabajemos nosotros OKRs, cuando nosotros necesitemos trabajar esto, podamos incluir KPIs. Ya un KPI no, el hecho de trabajar OKRs no implica que no podamos trabajar con KPIs, podemos hacerlo, pero más bien algo que se promueve mucho dentro del entorno del OKR es esta parte del Lean, ¿no? Porque de una u otra manera esto de los OKRs viene del Hoshinkanri, viene de toda esta movida Lean, pero en este caso ahora nosotros lo que buscamos más bien es también que el proceso de gestión con OKR sea lean. Esto implica que los desperdicios para nosotros es de alguna u otra manera nocivo, ¿no? En realidad para todos es nocivo. Esto implica que los KPIs o la cantidad de KPIs debe ser limitada también, ¿no? No podemos llenarnos de KPIs cuando trabajamos. A mí en lo personal no me gusta trabajar con más de 5 KPIs por equipo, ¿ya? Por equipo, aquí ya no es por objetivo ni por resultados clave, sino por equipo. Si yo tengo mi objetivo, tengo resultados clave y KPIs por equipo. Y estos KPIs deberían ser bastante variados, ¿no? Por ahí mirando al equipo, por ahí mirando a la operación, por ahí mirando al producto, por ahí mirando relaciones quizás contra otras áreas o relación con la organización o algún indicador de organizacional que es sugerible que todos los equipos lo vean. Entonces, hay como que múltiples opciones de poder tomar KPIs, ¿no? Lo importante es que tengamos KPIs súper relevantes en el tablero, ¿no? No de que estén midiendo su velocidad, sus puntos de historia, ese tipo de cosas que no sirven. Sorry. Entonces la idea es que tengan en consideración indicadores súper relevantes para el negocio, ¿no? Y con eso manejen probablemente un dashboard de gestión que finalmente les esté diciendo cómo van avanzando, ¿no? La idea es que ustedes pongan de alguna manera algo en producción y sepan cómo ese algo que pusieron en producción mueva una aguja. En la medida que nosotros podamos entender esto, ¿no? Estoy poniendo determinado feature, determinada historia en producción, o estoy poniéndolo, sacándolo al cliente, en la medida que cuando lo saque el cliente se pueda mover una aguja organizacional o una aguja, en este caso de mis OKRs, seguramente estoy generando valor. Cuando no se mueve la aguja, ahí están los problemas. Entonces, ahí es donde busco conectar. Obviamente no es un tema inmediato y eso también se convierte en un reto, ¿no? Porque no necesariamente algo que pongo inmediatamente en el mercado, algo que pongo inmediatamente en producción me va a mover una aguja de manera inmediata, ¿no? Esto puede pasar incluso meses, semanas, pero de una u otra manera debo tener un entendimiento de que cada cosa que yo voy poniendo en producción va a generar un valor y va de alguna u otra manera mover algún indicador. En la medida que esto sea más pronto que tarde, seguramente va a ser más eficiente y yo voy a tener mejores posibilidades. Por eso diría que uno de los soportes fundamentales de un entorno de OKRs es la data, ¿no? En la medida que yo pueda tener un equipo robusto de data, es fundamental para escalar esto a nivel organizacional. Muchas de las organizaciones que empiezan a hacer OKRs, si están haciendo transformación, priorizan sus tribus de data. Si no están haciendo transformación, empiezan a robustecer sus equipos de data porque se dan cuenta de que necesito disponibilizar esa data hacia los equipos. Pero no solamente es utilizar los indicadores, sino que de cierta manera también tengamos que disponibilizarlos en el momento oportuno. No es que te llegue la actualización del indicador quizás todos los días o quizás un par de veces por semana o una vez a la quincena, pero no es cuando yo pueda, te entrego, sino es cuando yo lo necesite, lo necesito, ¿no? Lo necesito tener. Ese es el reto, ¿no? Porque no todas las organizaciones tienen la capacidad de poder hacer eso. Y se genera un reto aún mayor porque es algo que va a ir cambiando trimestre tras trimestre. Entonces, por eso es lo escalable, lo importante que es el tema de la data cuando empezamos a trabajar OKRs, ¿no? Porque necesito, en la medida que los equipos puedan tener disponible esa data en el momento que lo necesitan, probablemente les haga más sentido trabajar con OKRs. Si lo tienen en el momento que la empresa puede, probablemente no lo utilicen jamás, porque no les va a servir, ¿no?
¿De qué te va a servir De un acuerdo. indicador que te actualizan una vez al año cuando tienes que tomar decisiones semanales, ¿no? Entonces, ahí es donde vienen incongruencias que los OKRs de cierta manera empiezan a empujar. Y ahí es donde se mueve esto del elefante que les comentaba, ¿no? Creo que ibas a hacer Una una pregunta, pregunta. Héctor. Sí, no sé si esto va aquí y es un poco una duda que yo tuve al leer los libros que me diste. ¿Qué herramientas, por ejemplo, utilizas tú para convencer, por ejemplo, a los directores de una empresa cuando estás desde el punto de vista de consultor, para convencerlos de que los OKRs definitivamente es la metodología que se tiene que utilizar para el fin último? ¿Me explico? Ujú. Em, A mí en lo Cuando te personal, dicen, oye, pues es lo mismo que KPI, nomás que me lo estás dando la vuelta, o sea, tampoco te pases de lanza, ¿no? Sí, y ¿no? yo tengo un taller que espero que en algún momento los puedan mostrar, porque es un taller que dura como unas 4 horas, ya, en donde yo soy trainer de Kanban, ya, son de la Kanban University. Entonces tengo mucha formación en Kanban y diseñé como una especie de un juego en donde la gente entra con un tablero Kanban, empezando a abordar todo este proceso del flujo y toda la gestión, y desde allá le estoy metiendo un poco de pensamiento Lean, ¿no? Pero genero condiciones en donde se empiezan a atorar desde el inicio porque no tengo un hub, no tengo un centralizador, un descentralizador de demanda, ¿no? Entonces les digo, oye, mira, pónganse OKRs para esto y si están trabajando en 2 o 3 equipos, trato de escalar los OKRs con eso. Una vez que eso pase, los OKR son su hub de priorización, ¿no? Apunta el OKR, no apunta el OKR, no apunta el OKR, entonces déjalo para después. Este apunta al OKR, sí apunta al OKR, entonces mételo al sistema. Entonces, eso les hace clic al toque. Eso les hace clic al toque porque sabes que, de cierta manera, los OKRs no solamente te sirven para definir, y a veces nos quedamos en eso, ¿no? En la definición, en los objetivos, en los resultados clave, pero en el día a día, ¿cómo te afecta? Te afecta justamente en el sentido en el que puedas tomar decisiones con ellos, ¿no? Si tienes algo que te va a decir, mira, ¿sabes qué? Esto que llega aquí, soy equipo de microservicios y me llegan muchos pedidos de demanda, ¿ya? Entonces, esto que llega aquí, ¿cuánto le afecta al negocio? En una escala de 1 al 10, le afecta a los ROKR que yo tengo, le afecta un 4, ya, ok, entra un 4. Llega otra cosa, le afecta un 6, mira, ¿sabes qué? Esto que estaba en lista de espera que está en 4, ya no lo paso, ya no queda primero, sino queda segundo porque hay algo de 6. Ya lo que le está afectando muchísimo más. Entonces se prioriza. Y sé que eso lo voy a sacar de inmediato y que el impacto en el negocio va a ser muchísimo más alto que tener cosas en lista de espera, ¿no? Porque lo que pasa normalmente en las organizaciones es, ok, en función a cómo llegas, esa es la función en cómo te atiendo. Aquí es en función a cómo afectas al negocio, esa es la función en cuanto te atiendo. Y ahí le das un clic enorme ya ¿cómo se llama? Al directivo, a la persona con la que trabaja, porque sabe que te va a permitir priorizar, y si te permite priorizar y tomar mejores decisiones, evidentemente ya la sacaste del estadio, ¿no? ¿Sí? Ok, de ¿Se entiende? acuerdo. ¿Sí? Sí, Ya, pero generalmente es con eso. O sea, si ustedes dominan algo de Kanban, traten de buscar eso, ¿no? Que el OKR sea como o como un proxy que te permita a ti priorizar OKR rápidamente, iniciativas que entran o trabajo que entra rápidamente para entrar a un proceso de ejecución, ¿no? Si te termina siendo ese cuello de botella que te permite entrar solamente en lo importante en la medida en la que se pueda, eso va a ser exitoso. ok, gracias. ¿Sí? No sé si preguntas, algo más quieran comentar. ¿No? Entonces, ¿les parece si nos vamos a un break? Mira, son 8, por aquí son 8:57, ¿ya? Nos vamos a un pequeño descanso de unos 8 minutos, regresamos 9:05, ¿sí? 9:05 regresamos Ok, Perfecto, para ver la parte práctica y cerrar con unas conclusiones de lo que hemos visto hoy día, ¿sí? súper. Listo, nos vemos en unos minutos. Gracias. De nada. gracias. Decía esto, ¿no? De que ustedes pueden entrar, no necesitan poner su correo o loguearse aquí simplemente con un nickname, con un nombre con que ustedes quieren colocar, con eso pueden entrar. Y normalmente nosotros tenemos, como les decía, en las 3 primeras sesiones va a haber una mezcla entre contenido y práctica, ¿no? Y sobre esto vamos obviamente a ir creciendo en torno a la intensidad, a la exigencia también de los ejercicios que se van a ir haciendo. Como les decía, nuestro foco es que ustedes puedan entender la parte teórica dentro de
sesiones del Classroom y que la parte práctica y resumir algunas cosas que son relevantes para ustedes lo puedan hacer ya en el entorno de las sesiones online que vamos a tener, ¿sí? Entonces, les comentaba lo siguiente, que nosotros vamos a tener en este caso, siempre hay una agenda de la sesión, hay un parking lot, en el caso que tengan alguna pregunta y no quieran olvidarse en el camino, lo pueden apuntar por aquí, o sea que lo vamos resolviendo, o si de pronto tienen algo muy particular, muy ligado a la empresa, o contar algo que quisieran que les podamos dar feedback, lo escriben aquí en el parking lot y nosotros normalmente en la semana o antes de la siguiente sesión estamos respondiéndole al grupo que tenemos en el WhatsApp, ¿sí? Así que no tengan problemas en el caso pueda hacer lo mismo. Puedan tener alguna pregunta muy particular dentro de su empresa, dentro de su equipo, o algo que quieran comentarnos en particular que está un poquito alejado de lo que estamos tratando. Entonces, más o menos, ¿qué es lo que vamos a trabajar ahora? Vamos a pasar a 2 salas, ¿sí? Vamos a trabajar en 2 salas y vamos a hacer un pequeño ejercicio como para que vayamos calentando motores en torno al sábado, ¿ya? Este ejercicio consiste en que ustedes puedan definir OKRs para sus próximos 3 meses, ¿ya? Imagínense ustedes este primer mes que comienza hoy con el curso de OKRs y cómo se ven ustedes como equipo trabajando, cómo se ven ustedes como dentro de su grupo haciendo objetivos y resultados clave, ¿no? Que puedan medir en este caso un entorno de los próximos 3 meses. Entonces va a ser un ejercicio en torno a seguramente el contenido de clases que tengamos, alguna parte práctica que quieran hacer o algún objetivo en particular que quieran tener como equipo, ¿sí? Entonces van a pasar ustedes a salas, nosotros aquí los derivamos a salas, van a tener ustedes primero unos 15 minutos para que puedan pasar a hacer el primer ejercicio, pero se presenten obviamente, se conozcan y empiecen a definir cuáles son los objetivos. La idea es que tengan un máximo de 3 objetivos. Les sugerimos que empiecen por un objetivo y después empiecen inmediatamente a hacer resultados clave, exploren todos los resultados clave que puedan, ¿sí? Y una vez que ya más o menos hayan terminado, pasan al siguiente. No traten de hacer un poco de todo porque a veces les falta tiempo para poder terminar. Entonces, lo que vamos a pasar es a salas para que ustedes puedan encontrarse, conversar un poquito y definan sus objetivos como equipo para los próximos 3 meses. Van a haber 2 equipos, 2 salas. La sala 1 va a entrar en esta parte de aquí y la sala 2 entra en esta parte de aquí. Ahorita le doy a ustedes acceso para que puedan editar y la idea es que puedan ustedes trazarse objetivos para los próximos 3 meses, ¿sí? Para su equipo para los próximos 3 meses. Enfóquense en lo que ustedes crean conveniente, ¿ok? No sé si hay preguntas. Vamos a entrar, ¿cuál va a ser la dinámica de trabajo? Vamos a entrar por 15 minutos, regresamos, damos feedback y seguramente muy cortito y sobre eso hacemos una siguiente iteración un poquito más chiquita para ajustar algunos cambios y sacar conclusiones luego de la clase para poder cerrar la sesión de hoy día, ¿ok? No sé si ahora sí hay preguntas sobre la dinámica. No, entonces vamos a salas. Vamos a hacer 15 minutos para esta primera iteración. Busquen hacer todos los objetivos y resultados claves que puedan. Y sobre esto regresamos aquí para darles feedback sobre lo que han estado avanzando, ¿ok? Entonces les va a salir ahorita un link para que se puedan sumar. ¿Listo? Entonces los invito a que puedan darle clic a las sesiones. Les va a aparecer un cronómetro en la misma página para que ustedes puedan ir definiendo y revisando cuánto tiempo les quedan y ya pueden ingresar a las salas. Invitamos a Karina, a Gaby, a Jean-Pierre, a Raúl. Ya me pude conectar. Sí, un poco tarde. Ya casi se va, ¿no? Sí, pues estuvo bastante interesante. Estaba viendo que no se subió ni Sol ni este otro chico Roberto. Listo. Les comentaba lo siguiente, ¿no? De que, de cierta manera, una de las cosas que podemos rescatar aquí, que van por buen camino, pero podríamos mejorar con algunas iteraciones más. Evidentemente, el tema de la facilitación del uso de OKRs en el segmento de mercado está bueno, pero aún termina siendo una iniciativa, ¿no? Termina siendo un output. ¿Cuál es el motivo por el cual quieren facilitar OKRs en el segmento de mercado? Probablemente podría ser, imagínense, o porque quieren ser consultores reconocidos en OKRs en su país o en Latinoamérica, no sé. Entonces, de alguna u otra manera, quizás este objetivo de aquí puede estar incluido aquí adentro, en el objetivo de ser consultor de OKRs.
Quizás por ahí puedan ajustar un poquito más el ejercicio, el resultado, el objetivo como tal, pero creo que van por buen camino. Aún así, creería que este de aquí, en este caso, el facilitar, termina siendo un medio, ¿no? No termina siendo el fin. Su fin no es la facilitación, su fin probablemente es que los negocios con los que ustedes trabajen logren sus resultados, o que de pronto las personas con las que trabajen puedan cumplir sus metas, o de pronto algo más personal en el caso de ustedes pueden ser el tema este que pusieron aquí del consultor de OKRs, es decir, mejorar su capacidad su capacidad consultiva con OKRs. Entonces por ahí podrían explorar de cierta manera el objetivo que van a definir cuando empiezan a trabajar, ¿no? Pasa mucho de esto, ¿no? Como les decía, cuando vamos construyendo los OKRs pueden verse de cierta manera algunas posibilidades de mejora que se pueden ir teniendo. La idea es ir teniendo ciclos que nos permiten ir ajustando en torno a lo que van mirando, ¿no? Creo que no pusieron resultados clave, ¿no? ¿Cómo medirían ustedes el tema o cómo se verían ustedes como consultores especializados con experiencia en OKR? ¿Qué indicador se les podría venir a la mente? Creo que la primera que dijimos fue obtener la certificación de Ya. OKR. Sí, pero recuerda que eso todavía no termina siendo un indicador, ¿no? Eso termina siendo una acción, ¿no? Una actividad. Una iniciativa. Ah, Sí. sí, eso se termina siendo una iniciativa. Ujú. Podría ser, por ejemplo, un indicador que respondan el 100% de preguntas del examen de manera positiva, ¿no? Ese podría ser un indicador, Claro. ¿no? Podría ser un indicador que los clientes que ustedes tengan en los próximos 3 meses tengan un nivel de satisfacción de su trabajo de un 80%. O que los recomienden, o que no sé, el 50% de las personas que trabajan con ustedes, OKR, los recomienden a sus compañeros, colegas, amigos, clientes, etcétera, ¿no? Que es para ahí donde surge el NPS. Ahí es donde va dando sentido el tema de la consultoría, ¿no? Su foco es, Claro. si bien es cierto, ser el mejor de Latinoamérica o el mejor de su país. ¿Cómo van a empezar a medir esa mejoría de consultores? A través de la recomendación, a través de la satisfacción de su trabajo, a partir de algún examen que puedan rendir y con una nota súper sobresaliente, o a partir de seguidores que puedo tener en redes sociales, o cómo capitalizo, porque de una u otra manera podría ser un indicador vanidoso, ¿no? ¿Cómo capitalizo esos seguidores de redes sociales en leads de venta, o en consultoría, o en ingresos por consultoría? Entonces, por ahí también el ingreso por consultoría podría ser un buen indicador, ¿no? En función a cuánto se ponen ustedes como meta que en los próximos 3 meses ganar por consultoría en OKRs, ¿no? Entonces, por ahí pueden ir encontrando diversos resultados que están ligados al outcome, a generación de valor para ustedes en función al objetivo que van teniendo. Este tema de la facilitación o el aprendizaje de facilitación solamente es un medio que los va a hacer convertir en el mejor consultor, o en el consultor de OKRs referente en México, en Perú, o en donde quieran estar. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Ya, de acuerdo. Sí. Eso. A ver, vamos a ir con el otro equipo. Un poco para que se vayan acostumbrando, esa es la dinámica que solemos tener, ¿ya? Nos hemos hoy día pasado un poquito del tiempo, pero normalmente tenemos entre 1, 2, hasta 3 iteraciones por sesión para poder recibir feedback. Regresen ustedes con el feedback a trabajar, nuevamente regresen aquí, les demos más feedback y con eso estemos iterando para que vayan tomando aprendizaje, ¿sí? Aquí implementar un piloto de OKRs en la organización está bueno, pero igual, ¿no? Tenemos todavía una mirada hacia la iniciativa, ¿no? ¿Por qué queremos implementar el piloto en OKRs? Queremos demostrar que los OKRs son la mejor forma de gestionar objetivos en la empresa. ¿Ya? Entonces nuestro objetivo no es implementar el piloto. El implementar el piloto es solo un medio para hacer algo. Nuestro objetivo es adoptar OKRs en toda la organización, o de pronto alcanzar las metas del negocio. Por ahí exploran mejor el objetivo, por ahí podemos rescatar un outcome que la implementación del piloto per se, ¿no? Porque eso termina siendo, como les decía, un medio para algo. ¿Ya? Desarrollar el primer equipo de consultores de OKRs en la organización, eso me parece un buen objetivo. Lo único que exploraría es cómo decirlo con menos palabras, ¿no? Porque es como que un párrafo bonito, pero necesitaría como que darle una vuelta para ver cómo reduzco la cantidad de palabras que utilizo ahí. Puede ser algo que pueda quedarse en la cabeza todavía,
pero seguramente le pueden dar una siguiente iteración para saber cómo aterrizan ese primer equipo o ese objetivo que tienen ustedes ahí, ¿no? Y sobre esto, ustedes pueden tener varios niveles, ¿no? Como les decía, yo les digo, parece bueno el tema de desarrollar el equipo de consultores, pero si es que vamos haciendo completamente estrictos, eso todavía seguía siendo un output, ¿no? Porque el por qué quieres desarrollar un primer equipo de consultores. Porque quiero mejorar el modelo operativo, el alcance de objetivos de mi organización. Entonces, quizás sobre esos dos objetivos hay un objetivo más grande que tiene que ver con la forma en la que gestiono los objetivos en mi organización. Quizás ese pueda ser el objetivo real y por ahí las iniciativas y con algunos resultados clave que vayan construyendo. Entonces, es súper importante, como lo decía Víctor siempre cuando conversamos un poco, es importante sacar la cabeza imagínense que nosotros somos un avestruz y necesitamos que sacar la cabeza del hoyo del piso para mirar hacia arriba, hacia la superficie, ¿no? Esa superficie probablemente es el outcome que estamos buscando. Muchas veces estamos muy metidos en la parte de iniciativas, y a veces ligamos el tema de nuestros objetivos con las iniciativas. Y no quiere decir que esté mal, como les decía, ¿no? Sino es el nivel más bajo de OKR que podemos tener. Lo ideal es empezar a identificar cómo esto lo escalamos hacia el valor que realmente estamos necesitando, ¿no? Porque la implementación puede fallar, pero quizás puedo tener otra forma de alcanzar ese objetivo, de alcanzar, de alcanzar las metas que tengo como empresa o alcanzar mi visión. No sé, por ahí puedo tener un objetivo adicional sobre estas dos. La idea es explorar sobre eso y la idea es que puedan iterar sobre el trabajo que están haciendo. Desarrollar el primer equipo, implementar un piloto, terminan siendo actividades que apuntan hacia algo más. ¿Qué es ese algo más? Esa es la idea de descubrimiento de un OKR, de un objetivo en este caso, ¿no? Sobre eso pueden ustedes empezar a encontrar algunos resultados clave. Es muy común este ejercicio al inicio. Van a ver la diferencia cuando terminen el programa y cómo van a cambiar la forma en la que definen sus OKRs en general o sus objetivos en general. Esa es un poco la idea de la sesión. No sé si preguntas. ¿Cómo se van después de la primera sesión? ¿Qué se llevan? Para ir cerrando un poco lo que hemos ido avanzando. Normalmente no nos pasa, normalmente, como les decía, tenemos entre 2 a 3 iteraciones por cada ejercicio. Hoy ya creo que les dado un foco interesante al contexto de los OKRs. Creo que nos va a ayudar a simplificar un poco los ejercicios más adelante. Pero en las siguientes ya sesiones le vamos a dejar un poco de tarea como para que se diviertan de manera interna y para que empiecen a explorar un poquito cosas interesantes que nos gustaría que vayan aprendiendo. Listo. Héctor, creo que querías comentarnos algo. Yo nada más, en mi caso, creo que sí es desaprender, o sea, sí estoy como que muy ciclado en el tema, como tú decías, de las iniciativas, ¿no? Y de implementar, de ese tipo de como verbos que normalmente utilizas para definir un objetivo. Creo que sí, definitivamente es practicar, ¿no? Y hacer ese músculo que tú comentabas para poder definirlos de manera correcta. Eso fue lo que nos pasó con Karina, nos dimos cuenta, luego entró Víctor y ya nos dio un poco más de luz acerca de eso, ¿no? Pero creo que en mi caso es haciéndolo, ¿no? Y como tú dices, practicando y practicando, creo que va a ser la manera en que voy a poder dominar la metodología. El sábado empezamos con el primer caso. Ya tenemos más o menos unos 3 casos de trabajo. Entonces, eso nos va a ayudar a explorar un poquito más algunas condiciones importantes, nos va a generar un poco más de contenido también para empezar a ponernos en situaciones y cómo definimos OKR con eso. Ayuda muchísimo a poder aprender el tema de OKR Pro. Genial. Gracias, Héctor. ¿Alguien más quiere comentar algo chiquito para ir cerrando, Raúl? Sí, gracias. Me parece bien interesante el tema de los OKRs. Lo había estudiado a través de algunos videos, lecturas como el libro de Mide lo que importa, pero como que no me terminaba de hacer clic. Pero el día de hoy, o sea, justo pude ver desde la perspectiva Agile, si bien comentaste que no es un parte de las metodologías o marcos de trabajo Agile, embona bastante bien con la similitud que tiene, ¿no? Por ejemplo, esta parte de el valor a través de entregas tempranas, ¿no? De periodos cortos, de generar valor hacia la empresa. Por ejemplo, acerca del objetivo, lo que comentaba también Héctor, en donde tenemos un objetivo que si bien es cualitativo y después tenemos
resultados clave que ya pueden ser cuantitativos, este pensamiento divergente y convergente, ¿no?, de design thinking, también embona bastante bien el obtener valor a través de la priorización y todo este pensamiento lean acerca del desperdicio y de maximizar el valor a través del trabajo. Creo que es algo que pude relacionar y lo voy a tomar como ancla para poder seguir en eso que como que no le había agarrado, todavía no me hacía clic, ¿no? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Yo creo que finalmente lo que buscamos con estas sesiones, como les comentaba, era que ustedes puedan hacer esos clics que a veces quedan sueltos por ahí cuando hablamos solo de objetivos o de OKRs. Los OKRs son más que hacer objetivos y resultados clave, son muchísimo más, diría, que la parte más importante está afuera, no adentro. Los OKRs, me gusta llamarlos como un pretexto, ¿no? Creo que de cierta manera un pendiente que tenemos en los equipos de tecnología es que hablamos mucho de tecnología de manera interna dentro del equipo y no hablamos del negocio. ¿No? El negocio pasa en segundo plano cuando debería ser al revés. Creemos que los OKRs deberían ser esta oportunidad para poner al negocio sobre la mesa de conversaciones de los equipos, ¿no? De cierta manera, buscamos que el equipo pueda entender mejor del negocio a partir de los OKRs que van a ir desarrollando, ¿no? Por eso la necesidad de empezar a identificar indicadores de valor, los outcomes que les decía, es justamente empezar a enlazar con el negocio, ¿no? Porque el valor real está justamente enfocado no en el equipo, sino en el negocio particularmente. Entonces, en la medida que podamos identificar ese tipo de valores hacia rentabilidad, probablemente hacia riesgos o de pronto hacia eficiencia operativa, ingresos, etcétera, seguramente podemos identificar una mejor forma de representar el valor que estamos haciendo o que estamos teniendo dentro del equipo, que estamos aportando al negocio. Entonces, eso impulsa, eso motiva, eso empuja al equipo, sabiendo que de alguna u otra manera lo que yo hago se representa en alguna aguja del negocio que se va a ir moviendo. En la medida que lo podamos ir representando, seguramente tenemos mejores condiciones, no solamente para sentirnos a gusto con nuestro trabajo, sino también para pedir aumentos, ¿no? Porque finalmente mucho de lo que nos vienen a nosotros diciendo en el camino es, oye, pero ¿qué resultados has tenido en el negocio? ¿O por qué estás pidiendo un aumento? Y finalmente los outcomes, finalmente los OKRs pueden hablar por ti, pueden hablar por el equipo. En la medida que el equipo lo tenga claro, puede representar un modelo más justo de compensaciones, ¿no? Y ahí es donde empezamos a vincular, no necesariamente directamente con el cumplimiento, porque hay algunas cosas que de pronto lo separa, pero sí de pronto en torno al valor que se genera, a un valor visible que normalmente en un entorno tradicional es invisible. Entonces, el visibilizar el valor que estamos generando como equipo seguramente nos genera mayores condiciones para tomar mejores decisiones en general, ¿no? Y de cierta manera un poco los OKR representan eso. Dicho esto, y disculpándome por los 8 minutos que nos pasamos, diría que compensamos un poco con lo que nos demoramos en empezar. Nos vemos el día sábado a las 4 de la tarde, creo que todos estamos en el mismo uso horario. Los invito por favor a conectarse desde su laptop, ayudaría muchísimo porque las sesiones son muy prácticas, entonces ya verán que normalmente con su laptop o su desktop le ayuda muchísimo para poder interactuar y trabajar esto de manera más fluida. Seguramente ya el sábado terminamos siendo un poquito más. Creo que hay al menos la mitad de personas que no han venido a la sesión de hoy día, pero seguramente se van a ir introduciendo y van a haber conversaciones interesantes. Entonces, dicho esto, nos vemos el día sábado. Que tengan una bonita noche, descansen y hasta el día sábado. Cuídense. Gracias. Gracias. Gracias.